Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Conecta Internacionalización, evento promovido por el Cabildo Insular de Gran Canaria y organizado por Infecar, en el que colaboran ISEX, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, también, por supuesto, Proesca, a través de, en este caso, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Y bueno, tenemos la oportunidad de hoy de compartir la experiencia con 3 empresas canarias, 3 empresas que tienen ya un recorrido en lo que es la internacionalización. Lo que se trata es de que estas empresas expongan su experiencia, o sea, que nos ayuden de alguna forma a entender cuáles han sido, bueno, los principales retos que han afrontado, dificultades, barreras, también, bueno, la parte positiva, aprender de los éxitos, de las decisiones correctas que han tomado y también de las erróneas. Además, tenemos una representación muy diversa. Tenemos una empresa, bueno, vamos a empezar con Carmen González, que representa a la empresa González, que ya que está aquí presencialmente, Carmen, Hola. pues vamos a empezar presentándote. Una empresa que, en este caso, pues se dedica a lo que es el diseño de lencería de mujer. Bueno, ya ella explicará más adelante su experiencia internacional, que ya me estaba avanzando, que muy interesante, mercados muy competitivos y que la verdad que me sorprendió, porque son mercados muy, muy potentes. Tenemos una empresa como Boardfy, una empresa pura digital, por así decirlo, de transformación digital. Lo conozco ya de una exposición previa y la verdad que ya me llamó muchísimo la atención. Creo que va a ser una ponencia muy interesante porque va a dar la visión de cómo se deben afrontar la internacionalización desde un punto de vista muy diferente al que nosotros, se lo contaba Luis ahora, desde Proesca, ¿no? Desde el punto de vista público, del sector público, ¿no? Con asesoramientos un poco más estándar, ¿no? Él tiene ya un bagaje muy importante, decía que lleva trabajando desde los 14 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso le ha permitido pues a veces muchos trucos y muchas herramientas que hoy tratamos de descubrir. Él va a ser, como decía, la ponencia a continuación y va a tratar muchas de estas cuestiones. También tenemos a WeCook, que es una empresa de marketing, en este caso ligado a lo que es la gastronomía, la hostelería y al turismo. Muy interesante. Nosotros aquí en Proesca también estamos dándole un giro, ¿no?, de 180 grados a todo lo que es la promoción agroalimentaria tras la pandemia. Hemos tenido que adaptar y sustituir las herramientas tradicionales por las nuevas herramientas virtuales, y es un tema que también después sacaremos, si les parece, en la mesa redonda. Y en este caso la empresa WeCook está representada por Olga Darias y por Carlos, socio. Conozco a Olga también desde hace muchos años porque pasó por los procesos formativos de Proesca y estuvo haciendo prácticas en nuestra sede en Santa Cruz de Tenerife, o sea que te doy la bienvenida, hacía tiempo que no veía a Olga. Y por último tenemos una empresa de exportación de conocimiento, ¿no? Somos una economía de servicios, una economía donde lo que es la producción de productos y la exportación de productos, bueno, va acorde un poco con nuestro PIB, que no es muy elevado en lo que es la industria, el sector primario, pero el sector de servicios sí es muy potente, como ustedes saben, y el conocimiento juega un rol clave en lo que es la exportación, en este caso de los servicios, ¿no? Una empresa que se dedica a una consultoría especializada en medioambiental, especializada en lo que son las zonas costeras y lo que es el ambiente marino-marítimo. Conozco hace muchísimos años al litoral, en este caso está su Export Manager, Gloria, pero bueno, también he tenido la oportunidad de trabajar mucho con Óscar Vergasa, con su CEO, y bueno, creo que un buen exponente también de otras distintas vías de internacionalización, como pueden ser las licitaciones, que más adelante abordaremos en la mesa redonda. Si les parece, vamos a dar ya entrada a Luis Lavín, en este caso la empresa Boardfy. Luis, cuando quieras, por favor, empieza tu ponencia.
Genial, pues muchísimas gracias por la presentación y la invitación antes que nada. Y bueno, hoy primero me gustaría empezar por una pequeña charla introductoria sobre lo que hacemos en Boardfy para que entendáis de dónde viene un poco la experiencia a nivel de internacionalización y ventas. Igualmente, siempre cuando doy una charla me gusta ser muy práctico y hoy hablaremos de muchísimas herramientas que podéis utilizar. Seáis una empresa pequeñita que solamente tenga incluso una, dos, tres personas en el equipo, como una empresa un poquito más grande que está mirando de internacionalizar y vender fuera. También comentar que todas las herramientas se pueden utilizar incluso para vender a nivel nacional, que no tiene que ser específicamente para un uso a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a compartir la pantalla. Avisadme en cuanto la podáis ver, si alguno me puede confirmar. Entiendo que ya se ve, ¿verdad? Perfecto, genial. Pues nada, como comentaba, iba a empezar por una pequeña introducción. Básicamente, en mi caso en particular, llevo más de 10 años en el ecosistema startup. Fundé mi primera compañía en el año 2009, a tan solo 14 años de edad, y a partir de ahí he ido fundando compañías. Sobre todo me he especializado en compañías SaaS, es decir, son compañías de servicios que se convierten en software, como por ejemplo una compañía pues que fundé a los 21 años que se llamaba MeteorDesk, que era un servicio de atención al cliente para WhatsApp, con la que llegamos a vender en más de 25 países, y hoy en día pues me dedico full time a Boardfy, donde estamos vendiendo en más de 26 países en este caso, ¿no? Comentaros un poquito pues lo que hacemos en Boardfy. Básicamente nuestra misión es que los e-commerce sean más escalables. Les ayudamos a monitorizar a sus competidores en tiempo real y a poder facturar más dinero a un menor coste. Y esto lo hacemos con diversas herramientas. La primera de ellas, pues la monitorización de precios, que lo utilizan tanto e-commerces que quieren saber cuáles son los precios de sus competidores. Esto pues es una tarea que anteriormente y en el pasado hacían de forma manual, es decir, tenían a una persona de su equipo que iba manualmente una a una a las webs de la competencia a buscar cuáles eran los precios que tenían, y en base a eso ajustaban sus precios. Pues con Boardfy hemos automatizado todo este proceso de búsqueda de precios de la competencia, y aparte también un servicio que utilizan las marcas para poder monitorizar a sus distribuidores, ¿no? Aparte de esto, les ayudamos pues también a optimizar sus campañas de Google Shopping, es decir, tenemos un sistema inteligente que les ayuda a poder invertir en las campañas de marketing únicamente en los productos donde son realmente competitivos, descartando así de forma automática de las campañas de publicidad aquellos productos donde somos más caros, ¿no? Y esto lo creamos partiendo de la base de que el 80% de los usuarios online compran por precio, por lo cual gracias a esta herramienta hemos tenido pues clientes del tamaño de Promofarma, por ejemplo, o Trading, que han ahorrado una gran cantidad de dinero en sus campañas de marketing, ¿no? Y por otro lado, a esto le añadimos un componente de automatización en el precio que les permite a todas estas tiendas online a realizar cambios de precios de forma automática. Es decir, les permitimos a los clientes pues a integrar lo que vienen a ser los costes de sus productos, monitorizamos a todos sus competidores y en base al stock, costes, márgenes, información de los competidores y demás, pueden crear reglas de negocio para que si un competidor vende el producto más barato que nosotros, pues le igualemos el precio, lo pongamos más bajo, o también tengamos la oportunidad de poder aumentar el margen y los precios en algunos de los productos que podemos tener en nuestro catálogo, ¿no? Como comentaba, esto también, esta misma tecnología de monitorización de precios la utilizamos para monitorizar distribuidores de marcas, es decir, marcas como por ejemplo pues un Lego que tiene varios distribuidores que venden su producto, pues quieren saber quiénes de sus distribuidores venden por debajo del precio de venta recomendado, porque si ellos recomiendan un precio, por ejemplo, me lo invento, en el nuevo Lego de Star Wars de 56 euros y tienen a algunos vendedores como Toys R Us que empieza a venderlo a 55, lo que provoca es que no solamente baja el valor de la marca y del producto, sino que también otros vendedores, como por ejemplo Hotilandia o Imaginarium o cualquier otro vendedor, les va a seguir en el precio.
Por lo cual, lo que hicimos en Boardfy fue ayudar también a las marcas, por otro lado, a poder monitorizar los precios de sus distribuidores para controlar o conocer mejor cómo está funcionando su mercado en el online, ¿no? Y aparte de esto, creamos una funcionalidad que es totalmente innovadora en el mercado, que ningún otro competidor tiene, que les permite no solamente saber quién vende por debajo de ese precio de venta recomendado, sino quién fue el primero en empezar a vender por debajo de ese precio de venta recomendado, por lo cual hemos conseguido que las marcas, en vez de ser reactivas al mercado, puedan comenzar a ser proactivas, ¿no? Actualmente, como comentaba, contamos con clientes en más de 26 países. No hemos abierto oficinas en ninguno de estos países, trabajamos todo desde España. Tenemos, pues, ahora mismo todos trabajamos en remoto, pero anteriormente teníamos oficinas en Barcelona, en Madrid y en Galicia. Y ahora todo el mundo trabaja desde casa, desde el COVID, lógicamente. Y llevamos 4 años en el sector y tenemos la oportunidad de trabajar en nuestro día a día con compañías como Primor, como Lego, Sephora, Toys R Us, Canon y compañías de todos los tamaños en diversos países, ¿no? Sobre nuestro crecimiento como compañía, los 2 primeros años estuvimos muy enfocados en el producto, por lo cual el crecimiento que tuvimos era casi nulo, pero a partir de ahí y a partir de aproximadamente finales del 2018, empezamos ya a enfocarnos principalmente en las ventas. Encontramos lo que llamamos en las startups el product market fit, ¿no? Es decir, ese fit o ese enlace entre nuestro producto y el mercado, y descubrimos quién era realmente nuestro cliente potencial y el cliente al que podíamos realmente atacar, ¿no? Y bueno, hemos estado creciendo, no ha habido ningún mes desde, creo que fue diciembre del 2018 que hayamos bajado, solo hubo un mes que fue septiembre del 2019 donde bajamos un poco la facturación mensual, pero bueno, en estos modelos de suscripción mensual, si continúas vendiendo y tienes una alta retención de clientes, normalmente es que la compañía siempre siga creciendo, ¿no? Voy a comenzar con hablar un poquito de dónde podemos y cómo podemos internacionalizar, y si tenéis cualquier duda, bueno, a mí, por ejemplo, me han dicho que podéis hacer las dudas, hacer las preguntas que tengáis al finalizar la charla, pero si queréis y hay alguna duda interesante que podáis poner o queráis poner en el chat, sin problema, podemos pararnos en una diapositiva y os puedo resolver cualquier pregunta que podáis tener. Como os he comentado, la charla va a ser muy práctica. ¿Dónde y cómo internacionalizar? Pues algunas herramientas que podemos utilizar para saber cómo internacionalizar son las que vamos a explicar ahora, pero antes de definir dónde y cómo queremos internacionalizar, tenemos que definir nuestro buyer persona. Este ejercicio que hicimos en Boardfy, una vez encontramos ese product market fit, por ejemplo, me lo voy a inventar porque tenemos un competidor nuestro aquí básicamente en la audiencia, así que puedo decir algunas cositas y otras cositas no. Así que lo que voy a decir ahora, competidor, me lo voy a inventar, ¿vale? Bueno, esto al final, cuando tienes un competidor en tus charlas, ya es algo buenísimo. Quiere decir que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Definir nuestro buyer persona, y en nuestro caso, por ejemplo, pues me lo invento, pues e-commerces, es decir, tiendas online que tengan una facturación mínima pues de 20.000 euros al mes, por ejemplo, me lo invento, o que inviertan en anuncios de publicidad a partir de 5.000 euros al mes, por ejemplo. Pues una vez lo tenemos definido y sabemos a qué tipo de compañía vamos o qué tipo de tecnologías ya utilizan esa compañía, pues ya podríamos empezar a definir un poco qué es lo que vamos a hacer a nivel de internacionalización, ¿no? Y qué herramientas podemos utilizar. En este caso, entendiendo que lo que vamos a buscar, por ejemplo, pues en este ejemplo, que son e-commerces, ¿no? Es decir, tiendas online, podemos utilizar, por ejemplo, diversas herramientas. Una de ellas que me gusta mucho recomendar, por ejemplo, es Statista, en la que podemos buscar el tamaño de mercado pues del sector mascotas, por ejemplo, ¿no? Pues podemos buscar el sector mascotas, pues cuál es el tamaño de mercado en España, en Europa, o en cualquier otro país del mundo o en cualquier otro continente, para poder saber en ese nicho dentro del comercio electrónico cuál es el mercado que más dinero mueve, con el objetivo de básicamente enfocarnos en esos mercados. Aparte de Statista, hay muchísimas herramientas donde podemos encontrar pues tamaños de mercado y cositas así que no solamente nos van a servir para internacionalizar, sino también para presentaciones a inversores, donde podemos tener datos pues muy interesantes, ¿no?
También tenemos, por ejemplo, por parte del ISEX una herramienta que es el eMarket Services, donde podemos descargar y pagar por informes, por ejemplo, del comercio electrónico en Rumanía o, por ejemplo, de cualquier otro tipo de estudio de cómo ha sido el impacto del COVID en el e-commerce eslovaco, y tienen informes muy interesantes que podemos utilizar, por ejemplo, del ISEX, ¿no? Otra herramienta muy conocida es el Google Trends, donde podemos buscar incluso por términos de búsqueda. Por ejemplo, si vamos a montar un e-commerce de lencería, ¿no? Que hoy tenemos, por ejemplo, el caso, pues podemos buscar por la palabra clave de lencería. Y si yo veo aquí en Google Trends, básicamente que Galicia y, por ejemplo, los países del norte, como vemos, y Asturias son los países, he dicho, las comunidades autónomas del norte, las que básicamente tienen un mayor ratio de búsqueda y están más interesados en este tipo de producto, pues a lo mejor me interesa tener anuncios que estén dirigidos principalmente pues a esas comunidades autónomas, y a lo mejor a partir de Andalucía, Cantabria, Navarra y estas otras comunidades autónomas, pues ya pues no me interesa, como por ejemplo Canarias, sino que me interesa más vender fuera. Esto también lo podemos incluso para otros países, lógicamente. He buscado por lencería en castellano, así que no es el resultado que me va a salir, y a lo mejor tenemos que poner lingerie, ¿no? O algo por el estilo, o básicamente lencería en el idioma que sea. Aquí vemos que uno de los países a los que podríamos internacionalizar sería Argentina, de todos los que hay en el mundo, donde más búsquedas se hacen, ¿no? Aparte de esto, también tenemos otra herramienta que es el Market Finder de Google, ¿de acuerdo? Donde podemos poner nuestra página web. Yo simplemente como ejemplo he puesto Nike y ya nos busca cuáles son las categorías que tenemos en nuestra página web, y una vez confirmamos categorías nos dice cuáles son los mercados que más nos recomiendan que podemos atacar, ¿no? En este caso, pues lógicamente Nike, el mercado principal iba a ser Estados Unidos, pero el segundo es Reino Unido, y en el tercero, pues de todo el mundo tenemos Alemania. Pues esto nos lo da por un ratio y un algoritmo que tiene Google por el índice de facilidad de hacer negocios en el país, la renta neta que tiene cada unidad familiar de media, cuál es el coste de la puja que vamos a tener, y también la cantidad de búsquedas mensuales que tenemos por estas categorías que hemos insertado, ¿no? Cuanto más específicos seamos también en las categorías, pues mejor, ¿de acuerdo? Aparte de esto, y continuamos un poco con algunas de las herramientas que tenemos disponibles, pues tenemos herramientas como, por ejemplo, para saber quiénes son nuestros competidores, ¿no? Es decir, tenemos herramientas como, por ejemplo, pues SEMrush, que esta es pues muy conocida para poder saber cuáles son las keywords o, por ejemplo, cuáles son los anuncios que están realizando mis competidores en Google principalmente, y podemos buscar por palabras claves o dominios de esos competidores, pues un poquito para entender cómo están trabajando sus anuncios y para poder aprender de ellos, ¿no? Esto, lógicamente, es una vez hayamos decidido el país en el que queremos entrar, pues tendremos que estudiar a nuestros competidores, saber cómo están posicionados, porque, por ejemplo, cuando vendemos un producto que se trata de un producto B2B, en el que estamos vendiendo un producto a otras empresas, siempre va a surgir la comparativa de, oye, es que he visto esta otra herramienta, en nuestro caso nos pasa en Borfy, he visto esta otra herramienta y hace esto y hace lo otro. Pues tienes que conocer muy bien a tus competidores para poder hablar con el cliente y explicarles cuáles son las desventajas y ventajas que tenemos frente a esos competidores, con el objetivo de darle una mejor recomendación y, lógicamente, pues cerrar el cliente si es posible, ¿no? Luego tenemos la parte de monitorización de precios. Lógicamente os voy a recomendar Boarfy, no os voy a recomendar el competidor que tenemos en la audiencia hoy, pero hay plataformas que, si tenemos un e-commerce, por ejemplo, nos permiten pues eso, monitorizar los precios de la competencia de forma automática, y nos permite automatizar procesos que pueden ser muy manuales, ¿no? Otra herramienta que recomendaría también, de hecho esta también es made in Spain, es Compite, que nos sirve para monitorizar páginas web. Es decir, por un lado tenemos la monitorización de anuncios, que nos la puede dar un SEMrush. Por otro lado, tenemos la monitorización de precios, que nos lo puede dar una plataforma como Boarfy. Pero luego, si tenemos, por ejemplo, si somos una agencia de marketing digital como WeCook Marketing, por ejemplo, o tenemos otro tipo de servicio de página web, y lo que queremos mirar no son precios de la competencia, sino queremos mirar cuándo cambian el copy, por ejemplo, de una de sus
una de sus páginas web, pues Compite es una solución pues muy interesante. Lo único que pica un poco, es decir, igual que SEMrush, pues son herramientas que superan los 200, 300 euros al mes de media, ¿no? Aparte de esto, y ya hemos comentado estas 3 herramientas, comentaros también que después de la presentación me podéis solicitar si queréis o enviarme un correo que os dejaré para que os envíe la presentación sin ningún tipo de problema, por lo cual si estáis tomando apuntes, genial, y si no los estáis tomando, también, ¿vale? La parte de... Quería hablar también un poquito y dividir la charla en cómo podemos llegar a esos clientes, ¿no? En cualquier venta que vayamos a realizar, los clientes pueden venir de 3 formas diferentes. En el outbound, que significa que nosotros vamos a ir a esos clientes. En el inbound, que quiere decir que los clientes van a venir a nosotros. Y siempre me gusta dejar por separada la parte de partners, ¿no? Porque creo que es una parte pues muy interesante y que no la contaría ni en inbound ni en outbound, porque también, por ejemplo, en Wordfy los tratamos de forma totalmente separada. En la parte de inbound, lo que vamos a ver son pues el típico contenido que podemos ir creando. Yo siempre digo que es como el contenido al final, cuanto antes lo podamos crear, mejor, ¿de acuerdo? Y en cuantos más idiomas también, dependiendo de los países en los que vayamos a internacionalizar, porque si, por ejemplo, vamos a internacionalizar a Latinoamérica, con que lo hagas en castellano, es más que suficiente para poder posicionarnos, ¿no? Pero tiene un componente de interés compuesto, es decir, que cuanto antes empecemos mejor y cuanto más contenido podamos crear, también mejor. Luego tenemos la parte de SEM, que viene a ser la parte de inversión, por ejemplo, pues en LinkedIn, la parte de inversión pues en anuncios de Google Ads, etcétera, etcétera. Contenido en vídeo, cada vez más relevante e importante, lógicamente. Social media, al final tener redes sociales y tener presencia en redes sociales puede ser importante, siempre dependiendo del tipo de negocio. En B2B es importante, pero no tanto como lo es lógicamente en un B2C, como puede ser una tienda online, por ejemplo. Pero ya si te vas a una agencia de marketing puede tener sus propias redes sociales porque al final tiene que predicar lo que hace, ¿no? Pero no tiene por qué cuidarla tanto como, por ejemplo, una compañía que sea B2C, que se dedique a vender a usuarios o particulares finales. Webinars y newsletters también, ¿no? Entonces, vamos a dar algunas claves de algunas de las cositas de inbound. Por ejemplo, yo si fuese a internacionalizar la compañía, lo primerísimo que haría sería tan simple como traducir la página web. Es decir, tan simple como eso. Es decir, no sabéis ni el resultado que tiene el simple hecho de coger y traducir la página web, pues me lo invento, al italiano. Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho en varios idiomas. En mi compañía anterior, en MeteorDesk, teníamos una persona de Portugal y solo con traducirla al portugués recibimos visitas de Brasil y llegó a ser nuestros clientes principales llegaron a ser principalmente de Brasil, ¿no? Webinars y ads. Uno de los trucos que daría aquí es que si vamos a hacer webinars como por ejemplo el de hoy de Infecar Conecta, este webinar probablemente se esté grabando. Por lo cual, si yo tengo una compañía en la que voy a hacer un webinar entrevistando a alguien, lo que haría sería grabar el webinar y volver a lanzarlo para que gente se apunte y lo que haría sería volver a reproducirles esa grabación con el objetivo de no tener que repetir el webinar completamente, sino que tengo un contenido que lo puedo reutilizar y de esta manera puedo captar emails de clientes potenciales de forma pues muy sencilla, ¿no? Respondo a la pregunta de Gemma al final de la charla. Si me dejáis vuestros correos electrónicos, os mandaré la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, después de hablar de estos pequeños básicos, que bueno, que yo creo que son cosas simples que podemos hacer para comenzar a internacionalizar, vamos a hablar de la parte de outbound y la parte de los partners, ¿no? Al final, lo que quiero comentar con la parte de outbound también es muy sencilla, pero vamos a ahondarnos un poco más aquí, y es que
vamos a hablar, pues, la parte de eventos. Lógicamente, asistir a eventos siempre es importante. Ahora con el COVID un poco menos, pero están webinars de este tipo. Si tengo, por ejemplo, una compañía, en mi caso, como Boardfy, pues me interesa asistir a webinars del sector del e-commerce o del sector en el que estemos metidos para poder hacer preguntas a los ponentes o incluso intentar llegar a ser ponente de alguno de estos webinars que sean de mi sector, porque nos van a dar mucha relevancia y también nos pueden traer muchos clientes potenciales, ¿no? Notas de prensa, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de social selling, de cómo vender, por ejemplo, a través de redes sociales como LinkedIn. Vamos a hablar de call mails, es decir, de cómo podemos atacar a nuestros clientes finales a través de email sin que nos conozcan de nada previamente. Y también con call calls, es decir, llamadas también a puerta fría. Y cómo podemos crear lo que viene a ser un proceso de ventas también automatizado con un equipo interno. Y luego, bueno, la parte de partners, que esto en Boardfy, por ejemplo, es algo que nos funcionó muy bien porque sobre todo, como ayudamos a estas compañías a optimizar sus campañas de marketing, lo que hicimos fue buscar agencias que llevaban campañas de marketing de estos clientes y es algo que nos ha ido pues estupendamente bien, ¿no? Entonces, uno de los consejos que os daría también es que si vuestro cliente trabaja de forma común con otro proveedor, otro tipo de proveedor, pues intentar cerrar partners que sean ese tipo de proveedores, ¿no? Entonces, vamos a dividir un poquito y antes de empezar con la parte de outbound, la parte del funnel de ventas. Tenemos, por un lado, el funnel de ventas, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero la gente, bueno, los expertos en marketing tienen un funnel que puede llegar a ser gigante, ¿no? Desde la visita hasta la adquisición del cliente y la retención pasan realmente por 10, 15 pasos. En mi caso me gusta simplificarlo mucho y centrarnos sobre todo en la parte de adquisición, es decir, conseguir ese cliente, la parte de conversión, es decir, una vez tenemos ese cliente potencial y tenemos su información en la adquisición, cómo vamos a convertirlo en el cliente y finalmente nos vamos a centrar en la parte de retención, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cositas de las que siempre hablamos, y esto también os comento que a nosotros en Boardfy nos funciona porque lógicamente, pues en nuestro caso tenemos el capital, pero también comentaros que funciona con empresas más pequeñitas, aunque una sola persona tenga que hacer las tareas de varios perfiles. Estos son los perfiles principales que tenemos que tener en un equipo de ventas, ¿de acuerdo? Tenemos el Market Research, del que hablaremos ahora, el SDR o Inside Sales, el Account Executive y la persona de Customer Success o lo que antes se llamaba el Key Accountant o el Account Manager, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un poco el proceso de ventas? Pues tenemos al Market Research, cuyo objetivo es únicamente buscar compañías. Es decir, su único trabajo es buscar compañías para pasárselo al resto del equipo, que son los SDR o Inside Sales, que es el siguiente paso. Yo lo que tengo que buscar a nivel de compañías como Market Research, que suelen ser personas que recién salidas de la universidad o se acaban de sacar un máster, son un poquito juniors, puede ser su primer trabajo, puede ser su segundo trabajo, quieren meterse en el mundillo de las ventas o, por ejemplo, en el mundillo del marketing. Y lo que tienen que hacer son, si en nuestro caso vendemos a compañías que son e-commerce, pues nos tiene que dar un listado de cuáles son los e-commerce principales a los que podemos atacar, ¿no? Y lógicamente, pues cumpliendo con una serie de requisitos que tengamos estipulados previamente en lo que habíamos hablado antes del buyer persona. Es decir, búscame, por ejemplo, e-commerces que tengan, pues, a partir de 50.000 visitas al mes, ¿no? Y entonces vamos listando esas compañías, creamos una base de datos en un CRM, que luego explicaremos lo que es el CRM, y se lo pasaremos al equipo de SDR o Inside Sales, que en este caso de lo que se va a encargar es de buscar el lead. El lead es básicamente la persona a la que vamos a contactar. Es decir, dentro de esa compañía, por ejemplo, me lo voy a inventar, dentro de Nike, en nuestro caso, pues nosotros le vendemos, pues me lo voy a inventar de nuevo, al director de innovación. Pues tenemos que buscar a la persona del departamento de innovación al que vamos a atacar y tengo que tener su nombre, intentar conseguir su email, que ahora buscaremos y explicaremos cómo vamos a conseguir el email de estas personas y su número de teléfono si es posible, ¿no? Y una vez lo tenemos y tenemos esta información, ya empezamos lo que viene a ser la prospección, es decir, ya cogemos el teléfono, el SDR coge el teléfono, le llama por teléfono o, por ejemplo, le envía un correo electrónico, que ahora explicaremos también esto,
y sigue el proceso donde si no tenemos el contacto, simplemente volvemos a intentar contactarlo en otro momento y una vez ya nos coge el teléfono, le enviamos un correo, vemos si tenemos fit o no con esa persona o con la compañía, porque puede ser que la persona pues no esté interesada, por lo cual, bueno, ya le volveremos a contactar dentro de un año y medio, cuando lo veamos posible. Y si hay fit, es decir, que cumple con los requisitos del tipo de cliente que necesitamos, pues básicamente se lo pasamos esa compañía, la account executive, cerrándole ya directamente una reunión. Porque al final nuestro objetivo, si tenemos una persona como SDR en el equipo, es únicamente cerrar la reunión. Es decir, no tenemos que vender al cliente. Lo que tenemos que hacer es cerrar la reunión para pasárselo cuanto antes al account executive, que es el que va a cerrar la venta. Para explicar esto de una manera un poquito más simple, al final el antiguo modelo telefónica de tengo una persona de ventas que busca al contacto de la compañía, que le contacta, que cierra la reunión, que le hace el presupuesto, que lo cierra, lo hemos reducido completamente y lo hemos, digamos, especializado a 3 puestos diferentes. Hemos convertido un puesto en 3 y esta es la metodología que utilizan compañías de éxito como HubSpot o Dropbox, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que nos permite es que una vez estamos especializados en cada uno de ellos, es que vamos a perfeccionar cada uno de esos pasos, por lo cual el account executive va a estar cerrando continuamente y cada vez lo va a ir haciendo mejor, lógicamente, ¿no? Y finalmente, una vez termina de cerrar el cliente, se lo pasamos al equipo de Customer Success, que se encarga de hacer upsellings o cross-sellings. Es decir, que una vez ya te he cerrado el presupuesto, empiezas a trabajar con nosotros, te vamos a ayudar completamente con el setup de la plataforma, te vamos a ayudar pues con lo que necesites. Oye, si por ejemplo, me lo invento, vendemos ladrillos y te los tengo que mandar a Chile, me voy a encargar personalmente de que esos ladrillos te lleguen de forma perfecta a Chile y te voy a hacer un acompañamiento. Y esto lo que me va a permitir es crear ya una relación a largo plazo contigo, por lo cual en el futuro voy a estar ahí atento por si te puedo vender más productos o si te puedo vender otro tipo de productos, ¿no? Si quieres más ladrillos o si ahora quieres cemento, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, comentaros que esto es como una rueda también. Es decir, normalmente cuando comenzamos con la compañía, si somos una compañía con un solo fundador, 2, 3 fundadores, por ejemplo, lo que va a suceder es que nosotros como fundadores vamos a ser los primeros en vender nuestro producto. No podemos fichar a un equipo de ventas si no hemos vendido nuestro producto antes, porque no podemos replicar algo que ya existe. Lo que estamos intentando contratar a alguien que a lo mejor no conoce tan bien como nosotros la problemática del mercado o la solución que estamos dando y estamos intentando que venda un producto que desconoce completamente. Por lo cual, lo que siempre se recomienda es que nunca fichemos a un account executive, sino que fichemos a market researchers, es decir, a personas que recién de nuevo de universidad o recién salidas de un máster para buscar esas compañías o incluso a personas que ya hayan trabajado previamente en ventas o en otras compañías que quieran empezar a hacer ese primer ejercicio, ese primer contacto de cold calling para cerrar la reunión. ¿Por qué? Porque el market research, una vez haya dominado su trabajo, nos va a servir una vez hayamos básicamente captado suficientes clientes con esta persona y hayamos financiado, digamos, su contratación y estemos listos para contratar a un nuevo market research. Este market research va a pasar a ser SDR y nos va a formar al nuevo market research que va a entrar en la compañía. Y al cabo de un año, a lo mejor una vez siendo SDR y habiendo cerrado X reuniones, habiendo cumplido sus objetivos, etcétera, va a pasar a ser también account executive y ficharemos o ascenderemos al market research a SDR y podrá comenzar a realizar y cerrar reuniones por teléfono, por lo cual hay una cosa que funciona aquí muy bien y es que los SDR cuando cierran una reunión se unen a las reuniones de los account executive para las reuniones esas que les han cerrado con el objetivo de aprender y los market research suelen escuchar algunas de las llamadas de los SDR también para aprender, por lo cual es un círculo en el que cada uno va aprendiendo entre ellos y vamos empezando con perfiles un poco más junior que también a nivel de compañía pueden costar un poquito menos, pero irán ascendiendo y tendrán posibilidad de ascender dentro de la compañía, ¿no? Vamos a hablar un poquito, ya que hemos entendido cómo organizar el equipo, sobre internacionalización low cost. Es decir, qué herramientas podemos utilizar
low cost totalmente, que nos permitan internacionalizar nuestra compañía de forma fácil. Y cuando hablamos de internacionalizar, repito que estas herramientas nos sirven también para vender a clientes de España, ¿de acuerdo? Como comentábamos, el Market Research. Entonces, ¿qué herramientas va a utilizar el Market Research? Pues tenemos una de ellas que se llama Dexi, por ejemplo. Pues Dexi es una herramienta que nos permite sacar información de cualquier web de forma masiva. Aquí tenemos una pequeña demo, ¿de acuerdo? En la que nos enseñan cómo utilizando esta herramienta que se llama Dexi, sacan información de las páginas amarillas, ¿vale? Entonces, como veis, lo que hace esta persona es que directamente, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla completa, a ver si lo hemos conseguido o no. Un segundito. Ahora, perfecto. Entonces, vemos que va a buscar por la palabra restaurante en las páginas amarillas en Estados Unidos, en este caso, a través de la propia herramienta de Dexi, lo que va a hacer es copiar el link de esta página, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que en Dexi la inserta y una vez la inserta se nos abre pues un panel en el que en la parte inferior, como podemos ver, le podemos decir a la herramienta qué es lo que queremos que haga. En este caso, lo primero que le hemos dicho es, oye, vete a esta URL, ¿no? Pero a medida que va pasando el vídeo, vemos que además de pedirle que vaya a esa URL, le va a pedir más cositas, como por ejemplo, oye, si ves que hay una paginación, que básicamente que hay más de una página dentro de la propia página, es decir, si tenemos que pasar a la página 2, 3 y tal, que pase por esas paginaciones, que, por ejemplo, vaya por cada uno de los restaurantes y simplemente recoja esa información. Y bueno, os comento que como herramienta es muy fácil de utilizar, pero tenemos que tener unos previos conocimientos de HTML o CSS que nos pueden ayudar mucho para poder captar esta información de forma más sencilla. Y esto es lo que nos va a permitir, perdonad porque se ha puesto en negro, a ver si conseguimos verlo bien. Esto lo que nos va a permitir es sacar toda la información, en este caso de páginas amarillas de todos los restaurantes de Indianápolis, ¿no? Pues esto nosotros personalmente lo hemos utilizado pues para páginas amarillas también, lo hemos utilizado para sacar información incluso en Idealista para otras compañías, lo hemos utilizado pues para muchísimas cosas y bueno, lo que nos da es un resultado de todos los restaurantes en este caso y nos lo podemos descargar en Excel o en CSV, por lo cual es una herramienta muy útil para el market research, para encontrar compañías a las que podemos atacar, ¿no? También comentaros y lanzo la pregunta al aire, si tuviésemos que definir de todos los puestos que tenemos cuál es el más importante entre el market research, el SDR, el account executive y el del customer success, os aseguro que el más importante es el del market research. A pesar de ser el perfil más junior, normalmente en las compañías y el que entra después de haber salido de la universidad o de un máster, suele ser el más importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, de las compañías que nos encuentre el market research, va a depender el resto del ciclo de ventas. Y va a depender porque si este trabajo está mal hecho, le va a hacer perder el tiempo en cadena al resto del equipo. ¿De acuerdo? Por lo cual es muy importante que, uno, hayamos definido bien ese buyer persona y dos, ese market research haga esa cualificación de forma correcta y que aparte de descargar una base de datos haya una revisión manual de quiénes son realmente esos clientes potenciales a los que podemos atacar, ¿no? Siguiente herramienta, Build With. Es otra herramienta muy interesante en la que si, por ejemplo, nuestros clientes potenciales, de nuevo, utilizan algún tipo de herramienta en su página web, podemos buscar por esa herramienta y nos va a dar un listado, en este caso, por ejemplo, de Shopify, de todas las páginas web que utilizan Shopify, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de Build With? Que os recomiendo pillarlo entre varias compañías, porque, bueno, cuesta $295 al mes y realmente casi que no vale la pena tanto pagar tanto por una base de datos así. Es decir, te vale la pena para tenerlo un mes, ¿de acuerdo? Pero no te vale la pena para tenerlo de forma continua, por lo cual exprimirlo lo máximo posible durante un mes o el de 495 y luego lo podéis dar de baja, por ejemplo. Igualmente hay otras alternativas de las que también hablaremos. En este caso, pues tenemos la siguiente herramienta, que es Wapalizer, ¿de acuerdo? En la que esta no nos va a dar la página web directamente, sino que vamos nosotros a buscar la página web, por ejemplo, pues esta página web de un e-commerce cualquiera, y lo que vamos a hacer es que utilizamos el plugin
de Google Chrome, en este caso de Wapalizer, lo que nos va a dar es la información de cuáles son todas las herramientas que utiliza este cliente potencial, ¿no? Por lo cual, cuando trabajamos en el puesto de Market Research, esto lo que nos va a permitir es no solamente poder ver si utiliza, por ejemplo, en este caso Shopify, sino podremos ver qué otras herramientas utiliza y si vemos alguna herramienta que es un poquito cara, también nos da un poco a entender cuál es el nivel de este cliente potencial, ¿no? ¿Qué otras herramientas puedo utilizar el Market Research? Pues SimilarWeb, por ejemplo. Seguramente la conoceréis, pero si yo, por ejemplo, estoy buscando un e-commerce que tenga como mínimo 50.000 visitas al mes, lo que vamos a hacer es utilizar, por ejemplo, SimilarWeb, que tiene la parte gratuita, que nos sirve perfectamente para arrancar, y podemos buscar por páginas web y nos dice cuál es el ranking de esa página web y también cuáles son las visitas mensuales que tiene ese e-commerce en cuestión, ¿de acuerdo? Si tiene 220.000, 180.000 en este caso y nos dice un poco cuál es la media de visitas que suele tener, por lo cual es muy interesante tener también esta información para el Market Research. Lo siguiente, un CRM. Vale, la importancia de tener un CRM en la compañía. Yo entiendo que todo el mundo, o los que por lo menos vengáis de las ventas, sabéis cuán importante es tener un CRM. Antiguamente se utilizaba el Excel y tenías a tu equipo de ventas con un Excel gigante en el que tenías todos los clientes potenciales apuntados, su número de teléfonos casi como una agenda, ¿no? Hasta que empezó a surgir el primer CRM o uno de los primeros que fue Salesforce y luego empezaron a surgir más. Yo personalmente recomiendo HubSpot porque tiene una versión gratuita, por lo cual si estamos arrancando con la compañía nos sirve perfectamente y la verdad es que nos soluciona el problema completamente. ¿Y para qué nos sirve el CRM? Pues tú imagínate que contratas a un Market Research y tienes un SDR y tú eres el que se pone a vender. Y de repente tu Market Research se ve la compañía por cualquier motivo. Pues lógicamente lo que va a suceder es que vas a perder mucha información. En cambio, si estamos utilizando un CRM, como por ejemplo el gratuito de HubSpot, a pesar de que esa persona se vaya de la compañía, vamos a tener los datos y toda la información de todas las empresas que tenía guardadas y a las que teníamos que contactar en el futuro próximo, por lo cual nos va a servir mucho tener un CRM. Además, lo interesante de los CRM es que pueden registrar incluso información de llamadas, si alguien de nuestro equipo llama, que esto lo comentaremos luego también, y podemos conectarlo con otras herramientas para poder automatizar procesos internos, ¿no? Perfecto. Una vez hemos hablado de los Market Research, vamos a hablar de los SDRs o Sales Development Reps, que son los que se encargan de la adquisición. Es decir, hemos hablado del Market Research, que es esa búsqueda de compañías. Ahora vamos a los que hacen las llamadas y cuyo objetivo principal es el de conseguir reuniones. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir reuniones? Pues mira, el Market Research, si yo fuese un SDR, me da la información de tengo que contactar a esta primera compañía. Pues voy a utilizar una herramienta como Find That Lead, por ejemplo, que funciona muy bien y de hecho no tiene un precio muy caro. La verdad es que creo que eran $40 al mes, un poquito más, y $49 al mes. Y la herramienta lo que nos permite es que podamos, por ejemplo, poner en este caso, pues el dominio de nuestro cliente potencial, por ejemplo, me lo voy a inventar, Nike.es y me va a dar pues los correos. Bueno, Nike no me va a dejar, vamos a ver si compite.com y me da los que vienen a ser los emails de las personas que trabajan en Compite e inclusive con su puesto dentro de la compañía. Esto nos permite también no solamente buscarlo por dominio, sino que también podemos buscar por Perecodina, en este caso el SEO, y ponemos el dominio de Compite y nos va a dar lo que viene a ser el correo de esa persona dentro de la compañía. Aquí, bueno, es muy fácil saber que si empieza por P y termina por E, seguro que es pere@compite.com, por lo cual nos ahorramos $49 al mes. ¿Qué más cositas? Woodpecker. Esta herramienta a mí personalmente me encanta. Es decir, es una herramienta que nos permite enviar mails, ¿de acuerdo? Pero la clave de esta herramienta está en lo que se llaman los follow-ups. En ventas, un follow-up consiste en hacer un seguimiento al cliente. Es decir, ¿cómo podemos automatizar ese seguimiento, ¿no? Y esta herramienta lo que nos permite es mandar un correo de forma totalmente automatizada. A ver si lo tenemos aquí. Outbound Sales.
Vamos a ver, nos deja crear un mail automatizado en el que podemos escribir un correo del tipo: hola Juan, ¿qué tal? He visto vuestra página web y me gustaría saber si estáis pues monitorizando a vuestros competidores. Me lo invento, ¿no? Firmáis el correo, etcétera, etcétera. Y lo que podéis hacer es configurar que si al cabo de 3 días, por ejemplo, esa persona no te ha contestado al correo, automáticamente les mandamos un segundo correo y le decimos: hola Juan, no sé si has podido leer mi último email, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos va a dar incluso estadísticas de cuál es el tanto por ciento de correos que se han leído, cuántos se han abierto, cuántos de ellos nos han respondido. Y esta herramienta, la verdad es que es de las primeras que empezamos a utilizar en Boardfy, de las que mejor nos ha funcionado, ¿no? El pricing tampoco es muy caro, como he comentado, herramientas low cost, nos vale $40 al mes, y si pagamos la de $50 también nos permite hacer test A/B. Si no recuerdo mal, esta es una de las cositas que la de $40 no nos deja, pero vamos, que es un precio totalmente asequible, ¿no? Y esto lo que nos va a permitir, como os digo, es subir una base de datos. Por ejemplo, una vez ya tenemos los emails de esos clientes potenciales de 50 correos, y enviarles un correíto, y si no contestan, un segundo correo, si no contestan, un tercer correo, y si no contestan, un cuarto correo, por lo cual nos va a permitir automatizar todo ese proceso sin tener que tener a una persona continuamente haciendo seguimiento. Y si tenemos un equipo muy pequeño, también esta herramienta pues funciona perfectamente y muy bien, ¿no? Siguiente herramienta, Scrapping. Pasamos ahora de vender por email a vender a través de LinkedIn, por ejemplo. Scrapping es una extensión de Google Chrome creada por el equipo de Find That Lead, también made in Spain. Y esta gente lo que hace es que esta herramienta lo que te permite es que podamos buscar, por ejemplo, en LinkedIn, me lo invento, imaginad que queremos ir a directores de empresa o directores de marketing de compañías porque estamos vendiendo una herramienta de marketing. Pues lo que vamos a buscar es por la palabra clave, en este caso de marketing, dentro de LinkedIn, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es copiar simplemente la URL y la metemos en Scrapping, o le damos a actuar a lo que viene a ser la herramienta, y fijaros lo que hace. Lo que hace es que entra en cada uno de los perfiles de LinkedIn de esa persona y automáticamente les manda una solicitud de conexión, y además les manda un mensaje también a esos clientes potenciales, por lo cual podemos tener una primera interacción con esos clientes potenciales a través de LinkedIn de forma totalmente automatizada, incluso, como habéis podido ver, poniendo incluso el nombre, filtrando por países, por ciudades, por tipo de compañía, por lo que queramos, porque al final funciona con los filtros del propio LinkedIn. La herramienta es hiper barata, es decir, que si estamos empezando a vender y en vez de ir por email queremos empezar con LinkedIn a ver qué tal nos funciona, tenemos la primera opción de $12 al mes, que es la que os recomiendo, con la que empezar. Y de hecho, si estáis lanzando un proyecto, me lo invento, en el sector pues automovilístico, pues lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta incluso antes de lanzar, para conectar, aunque sea sin enviarle un mensaje, a estas personas del sector, con el objetivo de tenerlos en mi red dentro de LinkedIn, ¿de acuerdo? Para que en el futuro podamos interactuar con ellos, o simplemente lean nuestros posts, o enviarles un mensaje ya de forma más personalizada. Siguiente herramienta para el equipo cuyo objetivo es cerrar reuniones. Aircall, por ejemplo. Al final esto es un teléfono online, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que recomiendo Aircall porque tiene integración con HubSpot y con Salesforce y con otras herramientas, por lo cual nos va a permitir, por un lado, registrar todas las llamadas que realiza una persona de nuestro equipo. Y de hecho, uno de los objetivos que suele tener el SDR es cuántas llamadas tienes que hacer este mes. Y dos, lo que nos va a permitir también es un poco grabar esas llamadas para poder utilizarlas de forma interna y ver qué nos ha funcionado mejor y qué nos ha funcionado peor, ¿no? Algunas de las preguntas al teléfono, pues que recomendamos, simplemente cuando vamos a llamar a alguien por primera vez, lógicamente, pues es una llamada a puerta fría, por lo cual, ¿qué podemos decir, no? Lo primero, y esta frase es perfecta: oye, ¿te cojo en un mal momento? Hola, soy Lavin de Barfy, no sé si te cojo en mal momento. Pues simplemente el hecho de decirle y hacerle esa pregunta va a disminuir pues esa actitud que puede tener, que sea un poco agresiva, hacia una actitud pues más defensiva, ¿no?
Por otro lado, hacer preguntas, es decir, en las llamadas uno de los errores que cometen los SDR es que hablan mucho, intentan vender el producto y esto no se trata de vender, se trata de ver si tenemos fit con la compañía, porque si no, de nuevo, vamos a hacer perder el tiempo al resto del equipo, por lo cual hacemos preguntas, escuchamos, intentamos comprender cómo funciona esa compañía y si no es fit, es decir, si esa compañía no es un cliente potencial, descartarlo lo antes posible porque de nuevo, si no lo descartamos a tiempo, vamos a hacer perder el tiempo al siguiente, que va a ser el que tenga esa reunión con ese cliente potencial, ¿no? Y otro consejo que daría es que siempre, siempre, siempre y durante la llamada agendar un siguiente paso. Es decir, no puedo colgar la llamada si no he cerrado la reunión o no puedo colgar la llamada sin que tengamos un segundo paso en el que te voy a mandar un correo con nuestra presentación, por ejemplo, o sin tu correo electrónico, ¿no? Por lo cual, siempre establecer un siguiente paso y tenerlo claro para mí y para el comprador potencial, ¿no? Algunos errores que cometen los SDRs, ¿vale? El primero y el que nos pasa a todos, incluso seamos SDR o no, esperar resultados inmediatos. Cuando es algo que para un cliente potencial nos puede llevar de 2, 4 semanas e incluso si nuestra compañía vende a compañías grandes, más corporates, puede llegar a tardar de 6 a 12 meses el tener simplemente resultados como el que nos acepten un presupuesto, ¿no? Escribir emails demasiado largos, por favor, no, short and sweet, como decimos en Boarfy, ¿no? Corto y dulce, digamos. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a atacar a un cliente potencial, intentamos mandar los emails más cortos posibles con el objetivo de generar una primera interacción y ya la segunda seguiremos generando pues más interacciones y les hablaremos mejor de nuestro producto, ¿no? Otro error que cometen, y de este error hablaremos ahora muy brevemente, en breve, y es básicamente que disparan muchas balas y es mejor insistir 10 veces a 10 clientes potenciales que una vez a 100 clientes potenciales, ¿no? Rendirse demasiado pronto o rendirse demasiado tarde. Es decir, si sabemos que un cliente potencial es un target ideal, si lo sabemos y no le insistimos lo suficiente para cerrar una reunión, lo vamos a perder. Pero por el otro lado, si sabemos que es un target no ideal e insistimos demasiado, vamos a estar perdiendo el tiempo, lo que comentábamos antes, ¿no? Y luego, finalmente, pues poner foco en las actividades contra las llamadas del proceso, es decir, las llamadas realizadas contra las llamadas agendadas con el SDR, es decir, en qué tenemos que poner foco, ¿no? Y es que esto tiene que ser un foco un poco medio, es decir, si nuestro objetivo es cerrar 5 reuniones a la semana, me lo invento, uno de los ejercicios y uno de los juegos que podemos hacer es cuántos no necesito para dar al sí, por daros un ejemplo, y esto psicológicamente ayuda mucho. Tenemos que estar muy preparados a recibir muchísimos nos, por lo cual contabilizar y saber en qué números llego a mis objetivos, pues es lo mejor que podemos hacer. Entonces, ponerme un objetivo de llamadas al día, me lo invento, 100 llamadas muchas veces no sirve de nada. ¿Por qué? Porque si mi objetivo real es el de cerrar reuniones, lo que tengo que decir es, oye, no me voy a ir de la oficina hoy hasta que no cierre una reunión, por lo menos, ¿no? Y bueno, habrán días buenos y habrán días malos, simplemente. Entonces, lo que comentaba de disparar a una bala a muchas cuentas o insistir y demás, una de las cosas que explicamos en Boarfy de forma interna a todos nuestros vendedores es que el 48% de los vendedores nunca hace un seguimiento a un cliente potencial. El 25% hace un segundo contacto y no hace un tercero. El 12% hace un tercer contacto y no hace un cuarto. Y el 10%, que son los que venden realmente, son los que hacen más de 3 contactos. Y fijaros qué casualidad que el 2% de las ventas se hacen en el primer contacto, el 3% en el segundo, el 5% de las ventas se realizan en el tercer contacto, el 10% en el cuarto, pero el 80% se hacen a partir del tercer contacto o más. De hecho, se hace a partir del quinto al 12 contacto, ¿no? Por lo cual, hay que ser insistentes una vez tenemos fit con el cliente hasta que nos digan que no. Es decir, esto es como tenemos que hacer que nuestra empresa sobreviva y la única manera de que entre dinero en casa es vendiendo. Por lo cual, si vemos que realmente podemos ayudar a un cliente, tenemos que hacerle un seguimiento, lógicamente, sin que nos pongan una orden de alejamiento,
pero sí es verdad que tenemos que ser insistentes cuando vemos ese feed, ¿no? Conversión, seré muy breve con esto. Account Executive es la persona que se encarga de cerrar la venta, por lo cual, ¿qué es lo más importante para un Account Executive? Y por un lado está la parte de explicar bien nuestro valor, es decir, cuando fichamos a una persona, pues básicamente para vender nuestro producto, si empezamos nosotros, es perfecto porque vamos a conocer muy bien nuestro valor, pero tenemos que tener un playbook que se llama, que es un libro de ventas donde explicamos cuál es el valor de la compañía, qué es lo que estamos vendiendo, cuáles son los problemas que podemos solucionar y ser claros los problemas que no podemos solucionar, ¿no? Entonces, explicar muy bien nuestro valor. Y otro de los puntos también muy importantes que solemos tener es el precio. Es decir, muchas veces pues competimos contra competidores como el que tenemos hoy en la audiencia. Y bueno, el precio pues también es uno de las cositas más importantes en el mercado, ¿no? Sobre todo también cuando vamos a vender en B2C, que como hemos dicho antes, el 80% decide por precio. En corporate o cuando hablamos con compañías ya B2B, es muy importante o a veces incluso más importante la marca. Por eso hay compañías que prefieren pagar a Salesforce, que te puede costar a partir de 12.000 euros al año, que un HubSpot que te cuesta 600 euros al mes, que ahí está la diferencia, pero que hay compañías que prefieren algo más flexible y van muchas veces pues por la marca, ¿no? Pero en B2C sí que es muy importante el precio. Definir los siguientes pasos, de esto hemos hablado antes. Una vez cerramos estamos en la llamada para el SDR, el objetivo es cerrar la siguiente reunión o enviarle una presentación o conseguir su correo electrónico. Para el de ventas, el siguiente paso sería, oye, te preparo un presupuesto, necesito estos datos, o oye, te mando una presentación y seguimos hablando, o oye, vamos a tener otra reunión la semana que viene y, lógicamente, hay que generar confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Pues de diversas maneras. Primero, conociendo muy bien nuestro producto y segundo, siendo totalmente honestos y sinceros. Si tenemos algo, si hay algo que no podamos hacer, no digas que lo puedes hacer, infórmate primero. Si hay algo una pregunta que te hace, por ejemplo, el cliente potencial y te dice, oye, ¿podemos hacer esto? Antes que decirle que sí, es mejor decirle, oye, pues no tengo ni idea, lo voy a preguntar de forma interna y te digo algo lo antes posible. Y el mismo día o al siguiente día le mandas un correo y le haces un seguimiento de paso aprovechando esa pregunta que te ha hecho, ¿no? Por lo cual hay que ganarse su confianza. También, como hoy en día la mayoría de reuniones son por Zoom y son por Google Meet, Skype, etcétera, muy importante para ganar la confianza, y esto es algo que también hacemos nosotros, ver previamente a la reunión, porque las ventas, el 80% es preparación, el 20% es la reunión, y esto lo tenemos que entender clarísimamente, por lo cual ese 80% previo, una de las cosas que hacemos nosotros es ver en qué comunidad autónoma vive, buscar en Twitter a ver qué tipo de deportes le interesan y buscamos noticias o cositas en común que pueda tener conmigo para entablar una primera conversación antes de meternos en lo que viene a ser business, ¿no? Por lo cual, por ejemplo, acaban de cerrar Asturias. Oye, he visto que tenéis la empresa en Asturias y que han cerrado Asturias por el tema del COVID. ¿Cómo lo estás llevando, no? Pues algo por el estilo, lo que nos va a dar la oportunidad de poder crear ese rapport que se llama, esa confianza o esa entablar esa primera relación, ¿no? Finalizamos y me estoy quedando sin tiempo ya y perdonad que vaya tan rápido con la parte de retención y Customer Success y lo importante que es. Es decir, una vez tú cierras el cliente, incluso en e-commerce también, que es muy importante, tenemos que generar una repetición o en nuestro caso, siendo venta de software, una retención, perdonad. Y lo que es más importante es la atención al cliente aquí. Es decir, tenemos que tener una atención al cliente proactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo que esperar a que mi cliente tenga un problema, sino que tengo que estar revisando su cuenta o tener alertas dentro de mi sistema interno para saber que este cliente, por ejemplo, le acaba de bajar el margen un 5%. Oye, si le acaba de bajar el margen de media un 5%, cojo el teléfono ahora mismo y lo estoy llamando y le digo, oye, acabo de ver esto, ¿está todo bien? ¿Quieres cambiar las reglas de cambio de precios? ¿Quieres mirar a ver qué ha pasado? Hacemos una reunión y revisamos tu cuenta, por lo cual tenemos que intentar tener una atención al cliente totalmente proactiva porque eso lo que va a hacer es que tengamos, por consecuencia, una gran calidad en el servicio y que la retención que vayamos a tener sea más alta y la repetición también. En e-commerce, por ejemplo, uno de los ejemplos, si un cliente me quiere devolver un producto porque le ha llegado en mal estado o lo que sea y es un problema del proveedor, normalmente en e-commerce, si el problema es del proveedor y tenemos la suerte de poder reclamarle el dinero al proveedor, lo que puedes hacer es decir al cliente, oye,
te hacemos la devolución del dinero y quédate con el producto, por ejemplo. Y eso lo que va a provocar es fidelizar al cliente, porque la próxima vez que quiera comprar va a ver lo fácil que ha sido hacer una devolución del producto que le ha llegado en mal estado, es decir, y lo que vamos a provocar es convertir esa mala experiencia en una experiencia positiva. Finalizo ya con los errores a la hora de internacionalizar. Por ejemplo, internacionalizar sin tener el product market fit, de lo que hablábamos anteriormente. Es decir, si mi producto no está preparado realmente para el mercado, tampoco es que tengamos que crear un cohete, pero sí es verdad que tiene que cumplir con unas necesidades básicas y siempre empezar vendiendo en local antes de empezar a vender fuera, por lo cual es un error empezar a vender, por ejemplo, en otros países si directamente no somos ni siquiera capaces de vender de forma local, con nuestro idioma local y con nuestros contactos de forma local, ¿no? Y sin tener el producto medianamente preparado. Limitaciones de caracteres y casuísticas del país. Esto nos ha pasado, es decir, en diversas compañías, por ejemplo, nos ha pasado cosas que ni os imaginaríais. Tonterías como, por ejemplo, que el código postal de Inglaterra va con un guión en medio y tiene más caracteres que, por ejemplo, el de España, y por eso un cliente no ha podido terminar de pagarnos dentro del proceso de pago. O, por ejemplo, que un cliente que era de origen chino tenía un apellido de 3 caracteres y al parecer teníamos un mínimo de 3 caracteres, por lo cual no le dejaba continuar tampoco en el formulario de registro o en el pago, no recuerdo dónde era, pero básicamente el apellido era Pan, P-A-N, y no le dejaba pagar. Por lo cual, antes de internacionalizar, también tener en cuenta estas casuísticas que podemos tener de los países, ¿no? Otro de los errores, no medir, y aquí vuelvo a recomendar otra herramienta, seguramente algunos la conoceréis, Hotjar. Es una herramienta que nos permite medir un poco, pues básicamente cómo interactúa el usuario con nuestra página web, nuestra plataforma. Si tenemos un e-commerce, por ejemplo, cuáles son los botones más cliqueados, y también nos permite ver no solamente ese comportamiento del usuario, sino qué errores o qué botones no están encontrando cuando les pedimos que para hacer una devolución vayan a una página. A lo mejor el botón no es tan visible y nos permite un poco medir ese comportamiento del usuario para poder mejorar nuestra página web, para poder mejorar esa conversión, ¿no? Y ya para finalizar, de verdad, las métricas más importantes que os recomendaría medir. Una, nuevos leads creados al mes, es decir, cuántos clientes potenciales me han entrado este mes, cuántos de esos clientes potenciales hemos convertido a oportunidades de ventas, cuál es la cantidad y el valor de esas oportunidades de ventas, es decir, por ejemplo, pues de 100 oportunidades, de 100 leads hemos conseguido 10 oportunidades, y esas 10 oportunidades son, hemos creado 10 oportunidades, de esos 10 leads, y tienen cada uno un valor de 300 euros. Pues son 3.000 euros que tenemos el potencial de cerrar este mes, y esto lo que nos va a permitir al final es crear esa máquina de ventas, ¿de acuerdo? Para poder lograr un crecimiento no solamente continuo, sino también medido, ¿de acuerdo? Y también, ¿qué conversión tenemos, lógicamente, de oportunidades a clientes? Si de esos 10 cierras 2, has cerrado 600 euros, por ejemplo. Y finalmente, medir muy bien de todo lo que hayamos cerrado mensualmente, cuáles son de clientes nuevos, cuáles son de upselling o cross-selling, porque esto nos va a permitir también medir si nuestro equipo de Customer Success está vendiendo al mismo tiempo que está ofreciendo una atención al cliente proactiva y de calidad. Y finalmente, cuáles son las renovaciones, es decir, si vendemos planes anuales o planes mensuales, lógicamente, quiénes siguen con la compañía, ¿no? Y bueno, esto sería un poco todo. Espero no haberme pasado del tiempo demasiado. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, me la podéis dejar en el chat y respondemos a las preguntas antes de pasar a la mesa redonda. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad que has hecho una exposición donde has tocado muchísimas herramientas, ¿no? Muchísimas instrumentos que yo creo que la gran mayoría de las empresas pues no las usan habitualmente. Yo creo que la experiencia de Boardfy, ¿no? Una empresa altamente No digitalizada. se escucha el ¿Me escucha? micro. No sé si en el chat queréis dejar alguna pregunta. Pues. Yo no lo escucho. Dame un segundito, perdonad. A ver ahora. Ahora sí. ¿Me escuchas, Luis? Ahora sí, perdona, sí. No, decía que nada, que felicidades por la presentación. La verdad que
bueno, el encuentro de hoy se trataba de aportar herramientas y consejos. Yo tengo una pregunta que veo que no sé si ya están las preguntas en el chat, no veo que en la pantalla aparezcan, pero yo sí quería preguntarte, Luis, cómo una empresa con ese grado de digitalización que tiene BoardFi, además de la propia el confinamiento y el teletrabajo que ha conllevado la pandemia, si realmente para BoardFi, en este caso, ha supuesto una pérdida de facturación a nivel internacional, o gracias a todas estas herramientas has podido mantenerte más o menos en los niveles pre-COVID. Era, no sé, una curiosidad que tengo porque creo que es una de las cuestiones que ahora mismo, pues evidentemente las empresas están saliendo al exterior, pues se están viendo, bueno, no contamos con las herramientas tradicionales, ¿no? Antes Carmen me decía que solía ir a las ferias, ¿no? Para la venta de los productos, ferias presenciales en París o en Roma, eso ya prácticamente no existe, es el caso de ellos, pero bueno, para BoardFi, ¿cómo le ha afectado en este caso el COVID para adaptarse, en este caso, y no tener pérdidas significativas o todo lo contrario, si te ha supuesto un incremento en la facturación exterior? Mm, Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Empezaría por decir que, bueno, lamentablemente el COVID se ha llevado muchos negocios por delante, muchas familias lo están pasando mal y en nuestro caso la verdad es que hemos tenido la suerte completamente de dedicarnos a un sector como es el sector digital y al sector del e-commerce, por lo cual a nosotros el COVID en cierta medida nos ha beneficiado, no solamente nos ha ayudado a cumplir nuestros planes de expansión y de crecimiento, sino que los hemos superado. Y de hecho, gracias a superar esos planes también, la primera medida que realizamos en marzo fue subir el salario a todo nuestro equipo. Es decir, lo primero que queríamos hacer, teniendo en cuenta la situación de incertidumbre en la que teníamos, sabíamos que teníamos que primero establecer un vínculo más fuerte de forma interna antes de poder seguir ejecutando nuestro proyecto y seguir vendiendo hacia afuera y hacia clientes y dando el servicio que damos, por lo cual lo primero que hicimos fue subir salarios a finales de marzo, por lo cual en abril todo nuestro equipo empezó a cobrar más, todos empezaron a trabajar desde casa, mantuvimos las oficinas durante un tiempo a la espera de qué iba a pasar. La sensación inicial fue que esto iba a ser algo que iba a durar unos meses y que luego, lógicamente, íbamos a volver a la normalidad. Yo personalmente creo que no vamos a volver a esa normalidad, incluso pasada la vacuna, que la vacuna está tardando y yo creo que hasta 2020 y pico, 22, 23, no estaremos en una situación un poco más cercana a lo que vivíamos anteriormente, ¿no? Por lo cual, a nivel de adaptación, la única adaptación que nosotros tuvimos que hacer fue principalmente la de empezar a trabajar cada uno desde casa, ¿no? Y la verdad es que al ser una compañía tan digital, como dices, ese periodo de adaptación fue muy corto. Empezamos también a integrar nuevas herramientas a la compañía. Muchísimas que eran un poco más offline empezaron a utilizar herramientas como Zoom. En nuestro caso, empezamos a utilizar gestores de tareas para poder asignarnos tareas entre el equipo de ventas y, por ejemplo, el equipo de atención al cliente, pues el equipo de soporte. Integramos una nueva herramienta de soporte, también fue otro de los cambios que realizamos para que todo el equipo estuviese al tanto de todo lo que estaba ocurriendo con los clientes. Y bueno, la adaptación fue muy rápida, fue muy buena en nuestro caso y no tengo nada malo que decir, excepto lo que ha pasado con negocios que, bueno, no eran tan digitales y lógicamente han salido perjudicados, ¿no? Muy bien, Luis. Bueno, no sé si tienes acceso a las preguntas por el chat. Yo aquí me están pasando una. Sí, tengo por aquí acceso veo aquí, si quieres crear un SaaS y no sabes con qué funcionalidades debería de tener el producto de cara a salir al mercado, ¿cómo conseguirías feedback de tus potenciales clientes para saber qué
funcionalidades incluir en ese primer momento. Tony, muchas gracias por la pregunta. De hecho, hemos tenido alguna llamada juntos, así que me alegra verte por aquí. Te comento, normalmente cuando quieres montar una compañía SaaS, es decir, una startup, lo que suele suceder es que no empiezas con contactar a los clientes potenciales para saber qué funcionalidad hacer. Es decir, normalmente empezamos por el problema y es como hay que empezar. He detectado un problema en el mercado y voy a crear una solución que resuelve ese problema. Y siempre, 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 cuando vayamos a lanzar, nos tenemos que enfocar únicamente en solucionar ese problema de la forma más específica, más clara, más rápida y más eficiente posible con una única funcionalidad. Es decir, y que esa funcionalidad sea nuestro centro. A partir de ahí, en nuestro caso, por ejemplo, en Boardify, la funcionalidad principal fue vamos a monitorizar Amazon, vamos a monitorizar páginas web y vamos a monitorizar Google Shopping. Los canales pueden ser diversos, pero la clave de la funcionalidad principal es vamos a darte la información de precios de tus competidores. Ya está. Empezamos ahí, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, la herramienta, vas a ver que cuando vayas adquiriendo clientes, vas a ir recibiendo feedback, vas a ir recibiendo esos comentarios negativos y positivos sobre tu herramienta que te van a dar ya directamente esos clientes las ideas de cómo evolucionar el producto según las necesidades que ellos directamente tienen. Y eso es como, y así directamente es como lo hemos hecho en Boardify. Empezamos por esa funcionalidad principal y única de vamos a monitorizar precios directamente y lo que vaya surgiendo y empezaron a surgir pues necesidades de quiero automatizar el precio, quiero poder automatizarlo con envío, sin envío, quiero poder excluir competidores de Amazon, quiero poder incluir competidores para que solo monitoricemos a estos específicamente y al final la herramienta va a ir evolucionando sola, pero me centraría únicamente en una. Si no tienes la funcionalidad, quiere decir que no tienes el problema, así que busca el problema primero. Ese sería mi consejo. No sé si hay más preguntas. Yo aquí no veo en pantalla. ¿Alguien se anima? A ver. Veo que en el chat, por ejemplo, a ver, me pongo a leer un segundito. Perdonad. La opinión sobre Soho, Joana. No te puedo dar una opinión, perdonad, porque no he utilizado Soho nunca. Lamentablemente no te puedo dar una opinión. ¿Alguna otra pregunta por ahí que a lo mejor se me haya escapado? Última oportunidad. Luis, me comentan que pasemos a la mesa redonda ya, ¿vale? Venga, perfecto, genial. Muchísimas gracias, Luis. Yo quería empezar la mesa redonda para que cada uno de los componentes del debate de hoy den su opinión. Yo creo que empezando con algo que desde Proesca incluso nos preocupa muchísimo y que Luis ha insistido mucho, es en todo el proceso de venta de un producto, o sea, todo lo que necesita, la estructura de venta que necesita una empresa. Luis, tú has comentado que primero hay que tener un market research, después toda una serie de componentes hasta llegar al que finalmente cierra el evento y en todo ese proceso pues intervienen pues, del orden de como mínimo 2 o 3 personas siendo o ajustándonos un poco a la realidad, ¿no? De aquí, de las empresas, de las micropymes canarias. Y lo que quiero que empecemos a comentar es lo que es la necesidad que tienen las empresas de contar con personal cualificado, de contar con Sport Managers. Hay algunos componentes que están participando ahí en la mesa que han sido Sport Managers o que se han formado como Sport Managers. Pero las empresas tienen cierta reticencia a incorporar elementos específicos para los departamentos de comercio exterior, o sea, lo que son las ventas en el exterior. Tú has comentado básicamente porque tu empresa es una empresa global, por así decirlo, y por tanto nace ya con esa vocación. Pero quiero saber la opinión del resto de los componentes de la mesa, saber si ven viable ese esquema de departamento comercial tan sofisticado, porque no deja de ser el adecuado, pero muy sofisticado, que
nosotros la experiencia que tenemos en la casa es que no se produce y hay reticencias a incorporar elementos de este tipo. Yo quería saber primero la opinión, por ejemplo, de WeCook, de Olga. No sé si puedes darnos la opinión tanto en las empresas que has estado como con la empresa actual y comentarnos algo sobre lo que acabo de decir. Vale, ¿qué tal? Enhorabuena, Lavín. Muy bien la presentación, la verdad que muy completa y enriquecedora. En cuanto a la pregunta que comenta Pedro, desde luego el sistema que ha presentado Lavín es bastante, o sea, un método bastante pensado. La verdad que si se llevara a la práctica, todas las empresas lo lleváramos a la práctica, desde luego a nivel comercial estaríamos mucho mejor todos, ¿no? Por la experiencia nuestra de WeCook, nosotros, bueno, ya llevamos 4 años, pero sí es verdad que hemos sido una empresa pequeñita, hemos ido creciendo, ahora somos 11. Y bueno, la parte comercial, como comentaba Lavín, la hemos llevado Carlos y yo como socios, ya sí que hemos incorporado una persona más en el equipo para que nos eche una mano con la parte comercial. Normalmente, pues, los contactos que recibimos son orgánicos, porque, bueno, nuestra página web está bastante bien posicionada. Y al ser una agencia bastante, o sea, al ofrecer un servicio bastante especializado como es agencia de marketing orientada a gastronomía, o sea, si buscas por agencia especializada en gastronomía, en gastromarketing, estamos muy bien posicionados a nivel, bueno, nacional y global si nos dirigimos a Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, recibimos contactos pues desde Península, desde Sudamérica. Nosotros desde que comenzamos, pues al poco tiempo ya estábamos trabajando con Australia. Eso más bien fue por una red de contactos, o sea, una persona de contacto conocido nuestro, pero sí que luego posteriori sí que ya conseguimos clientes en Madrid, en Andalucía, luego ya cerramos Panamá, que Panamá en sí pues nos ha abierto como una nueva vía para orientarnos con más confianza para LATAM, porque sí consideramos que ahí hay mercados bastante potenciales. Y bueno, ya como contamos con este cliente ahí en Panamá, pues vamos a profundizar más nuestra vía de internacionalización. A nivel de la pregunta en concreto, que es ese proceso comercial, vamos, hemos tomado notas para llevarlo a cabo, desde luego. Sin embargo, sí que por la experiencia en otras empresas que yo trabajé, en Valencia sí que, bueno, era una empresa bastante importante, Gedesco, que ellos sí que en concreto tenían un sistema de CRM, comerciales y demás, y bueno, eran ideas que yo ya había rascado de ahí para ponerlas en práctica en WeCook, y bueno, la hemos ido poniendo en práctica. Por suerte no podemos quejarnos porque ya tenemos presencia tanto a nivel nacional, en Canarias, y a nivel internacional. Pero vamos, que me tomo nota porque sí que vamos a plantear esta nueva vía, que bueno, esta persona que ha entrado ahora nueva pues sí que nos está apoyando, pero sí que vamos a ponerlo en práctica. El HubSpot sí que lo conocíamos, sí que lo usamos a nivel CRM, es verdad que no usamos el Excel, pero sí que nos consideramos que sí que a lo mejor hacer los procesos e ir midiendo paso a paso, ese punto sí que lo vemos bastante interesante. Por lo tanto, muchas gracias, Lavín, y bueno, le dejo paso a Gloria si quiere compartir bueno, su opinión al respecto. Hola, sí, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a Proesca por dejarnos participar. A nosotros nos encanta participar en este tipo de foros y de jornadas de las que siempre se aprende. De verdad, gracias. Y bueno, enhorabuena, Luis, porque, bueno, para mí ha sido ciertamente una sorpresa esta jornada, porque realmente ha sido práctica. Tú comentaste la ponencia diciendo que iba a ser práctica y así fue, y se agradece, ¿no? Porque bueno, pues asiste a muchos de este tipo de conferencias y la internacionalización, herramientas, consejos, ¿no? Y creo que es la primera vez que en realidad se han dado consejos muy prácticos y muy útiles. O sea que por nuestra parte desde Litoral, gracias, porque hemos aprendido un montón. Ahora solamente hace falta brujulear un poquito y familiarizarnos con estas herramientas, ¿no?
Nosotros no somos tan digitales, evidentemente. Nosotros somos una consultora ambiental especializada en el ámbito marino. Desarrollamos proyectos pues todo a lo largo de la franja costera. Llevamos trabajando desde el año 2007. Yo en concreto pues soy la Export Manager de la empresa. Llevo trabajando en la empresa pues desde los inicios. Sí es cierto que durante un periodo de tiempo, 5 o 6 años, me dediqué a mi propia aventura y mi propia aventura pues duró unos años. Y ahora pues digamos que volví un poco a casa y sigo un poco también con mis propias iniciativas, ¿no? La pregunta era un poco, ¿no? Ver si realmente, pues esto que Luis nos planteaba de la necesidad de invertir y de disponer de un departamento comercial importante, vamos, estructurado, si es factor clave. Nosotros en el Litoral creemos que sí, pero en mayúsculas, ¿no? Sí es cierto que, bueno, pues cada casuística de cada empresa es diferente. Hay empresas pues que tienen mayor volumen de trabajadores y, como decía Luis, pues un equipo de ventas, un equipo comercial puede integrarse por un montón de personas y a veces una misma tiene que ejercer varios perfiles, ¿no? Varias funciones. Lo importante, yo creo, justo, y creo que es una tarea que hacemos en el Litoral, es identificar bien esos perfiles. Creo que es básico para la gestión de la empresa y cuando la empresa quiere vender fuera, ¿no? Si conocemos bien cuáles son los perfiles y las funciones, marcamos objetivos, marcamos tareas y vamos a estar todos coordinados y todos funcionando bien. En el Litoral lo hacemos así. El equipo de comercial lo integramos 3 personas, pero trabajamos muy de la mano con el equipo de administración y con el equipo técnico. Nosotros en nuestro caso no vendemos un producto, ¿no? Somos una empresa de servicios que vendemos conocimiento. Al final, pues nuestro departamento, pues un poco de ese seguimiento al cliente cuando ya ha comprado ese producto, en este caso cuando nos ha contratado un proyecto, es nuestro departamento técnico. Se asigna un responsable de proyecto que va a ser el que acompaña al cliente a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, ¿no? A nosotros esta organización, invertir en personal, invertir en organización, nos ha funcionado. La empresa ha nacido ya con medio internacionalizada. La posición y la situación en Canarias, en la región macaronésica, pues nos ha facilitado el acceso a mercados africanos. Pero a día de hoy también contamos con 2 delegaciones en Latinoamérica. Tenemos una delegación en Ecuador y una delegación en Guatemala. Y esto ha sido fruto pues, de esta organización, de ver la oportunidad, de saber que pues, como empresa de servicios y que vendemos ese conocimiento, lo vendemos en Canarias, lo vendemos en España, pero ¿por qué no lo podemos vender en cualquier parte del mundo, en un mundo así globalizado en el que estamos? Cuando nos dimos cuenta de esta oportunidad, lo que hicimos fue esto, invertir en recursos, invertir en organización, capacitación del personal. Parece que se nos ha parado la imagen. Y eso que estaba diciendo algo muy interesante. Sí. No, porque, bueno, conozco perfectamente el Litoral. A ver, Gloria. Vamos, intentar... No sé si me seguís, porque igual me caí. Se ha parado, no, Gloria. Sigo. Gloria, se ha parado. Se paró, ¿no? Y comentabas Sí. que habéis invertido mucho en esos países. Eso es. Invertimos no tanto en digital, sino más en lo material, ¿no? Coger las maletas y plantarnos en los distintos mercados, haciendo siempre antes un buen estudio del buyer persona que tú decías, Luis. Lo tenemos muy bien identificado, creemos. Seguro que no llegamos a todos los potenciales clientes, porque seguro que no lo hacemos todo lo bien que podríamos, pero sí que pues, hemos hecho mucho trabajo de campo. Tú apuntabas también el tema de generar la confianza y el tema de la importancia en mercados extranjeros. Yo apunto también a nivel cultural, ¿no? Pues, nosotros es importante que cuando uno accede a un mercado conozca muy, muy bien la idiosincrasia de esa región, que sepamos cómo se saludan, cómo se despiden, cómo uno acepta una invitación para ir a tomar un café o no, o cómo te diriges, ¿no? directamente a ellos, porque eso es generar confianza, además de, evidentemente, conocer bien su necesidad para poder ofrecerle una solución. Y así es un poco como intentamos hacerlo desde el Litoral. Sobre esto último que has comentado y antes de darle paso a Carlos, nosotros, por ejemplo, tenemos clientes muy importantes en Latinoamérica y les damos soporte por WhatsApp. Claro, por ejemplo. Sí, claro, hay que conocerles bien y cómo funcionan. A nosotros también nos pasa, ¿no? Y luego pues trabajamos con muchos mercados africanos y sabemos que las cosas van lentas y no les puedes estar presionando, enviando muchos correos porque les agobias y les atosigas y eso incluso les sienta mal, ¿no? Bueno, pues
con determinados países, no en todos los países de África, pero sí que nos ha pasado en algunos. Entonces es importante también conocer bien esto para entrarles un poco, hablarles un poco en su propia lengua, ¿no? Sí, sí, lo mismo, es decir, Latinoamérica igual, y lo del WhatsApp es porque el correo ni lo utilizan directamente. Carlos, si quieres Sí, continuar, perdona. un poco hilando la pregunta de Pedro, con todas las cosas que nos has presentado hoy, Lavín, me quedo con un punto, ¿no? Que es cuando dijiste traduce tu página web, ¿no? Empieza por ahí. Yo voy incluso más allá, en plan, tenemos en Canarias todas las empresas una página web, todos los que queremos internacionalizarnos la tenemos bien posicionada, la tenemos bien trabajada. Yo creo que en nuestra experiencia, como antes decía Olga, empezamos hace 4 años, empezamos a internacionalizarnos a raíz de nuestra red de contactos, empezamos con una empresa en Australia y realmente a partir de ahí nos dimos cuenta de que realmente podríamos llegar a todo el mundo. Es decir, nosotros podemos dar nuestros servicios a todos. En concreto con ellos trabajábamos en una empresa que se dedicaba a llevar personas, a esas personas que estuvieran interesadas en ir a vivir o trabajar en Australia, pues les ayudaban en el proceso a conseguirles trabajo o la universidad en la que estudiar y demás. Y con ellos trabajamos campañas de publicidad en los países objetivos, en Chile, Colombia y Perú. Viendo los resultados que podían obtener ellos fue cuando dijimos, oye, nosotros también esto lo podemos hacer, nos lo podemos aplicar, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar mucho en nuestra propia página web, trabajamos mucho el posicionamiento y conseguimos que a raíz de ahí que muchos contactos llegaran de diferentes países, no solo a nivel nacional, que como decía antes Olga, pues sí que hemos conseguido clientes con los que trabajar y ofrecernos nuestros servicios de marketing y de diseño web, sino también pues de otros países. Y ahí un poco a lo que decía Gloria, que también es algo importante, es, oye, vamos a ir a un país nuevo. Nosotros trabajamos también, pensamos mucho en la importancia de entender al consumidor, ¿no? Tenemos que hacer un buen análisis, planificación y sobre todo a la hora de crear campañas, si vamos por la parte de campañas de publicidad digital, bien sea en Google o Social Ads o demás, cómo les comunicamos, ¿no? Porque obviamente no va a ser el mismo contenido y creatividades que tengamos para el consumidor español que el que tengamos para el consumidor en otros países, ¿no? Entonces, en base a nuestra experiencia es eso, no solo el tener la traducción de la web, sino decir, oye, tenemos una web bien preparada. Obviamente, todas las herramientas que has expuesto nos van a ayudar a todos y si llegamos al final de la cadena de tener todo lo que hemos visto hoy, tendremos un departamento comercial para poder internacionalizar nuestras empresas espectacular, ¿no? Pero sí que yo haría también una parte de análisis inicial de cómo, oye, cómo me presento, ¿no? ¿Qué necesito? Y poco a poco ir incorporando las herramientas, porque es verdad que muchas empresas pueden no estar preparadas para abordarlo todo de golpe, pero puede ser el endgame de todos, ¿no? De llegar ahí y que podamos, pues, maximizar resultados y beneficios, que creo que es lo que esta internacionalización nos permite, el abarcar diferentes mercados, abarcarlos a nivel digital principalmente. Decíamos en relación un poco a toda la situación del COVID, ahora incluso a nivel de marketing, cómo conquistamos al consumidor va a estar a nivel digital, va a ser súper importante, bien seamos un tipo de sector u otro, el consumidor está ahí, está en el móvil, está a nivel digital, de ahí la importancia de prepararnos para ello y de que sean oportunidades realmente el conquistar diferentes mercados. La empresa González, Carmen, evidentemente la estructura o el tipo de empresa tuya es muy diferente a las que han expuesto, corrígeme, pero sí que nos gustaría saber cómo una empresa que diseña lencería es capaz de llegar a un mercado como Nueva York, como Suiza, que me comentabas que estabas vendiendo muchísimo, sí. O los principales, Londres, París, o sea, Roma, las principales ciudades europeas y a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo haces todo ese proceso, ¿no? En un mundo tan digitalizado, ¿también tu empresa ha entrado en esa dinámica o está muy basado en lo que comentabas antes de actividades presenciales, ir a ferias, etcétera, etcétera? No.
Primero, muchas gracias por la invitación a Proesca, al Cabildo Bueno, y quiero precisar porque quien organiza y quienes han invitado a ustedes ha sido, en este caso, el Cabildo e Infecar. Y bueno, Proesca colabora con la acción y, por supuesto, que también agradecidos por la invitación. Pero quería dejar muchas constancia gracias. porque quien ha invitado es el Cabildo, ¿no? Y a Luis por la excelente ponencia. Hablando a lo que me preguntaste, pues es esencialmente presencial, pero ya ahora va cambiando todo y todas las ferias a las que asistía se están haciendo a través de una plataforma digital que yo creo que continuará. O sea, no es una cosa que venga solamente ahora en tiempos de COVID, sino que será una cosa que quedará así. Lo presencial seguirá siendo importante, pero las plataformas digitales de venta van a ser lo esencial. Yo le voy a poner un ejemplo y ahí me gustaría saber la opinión de todos ustedes, Luis, a ver qué comentas. Nosotros también hemos tenido que adaptarnos en todo lo que es la estrategia de apoyo, ¿vale?, a las empresas. Le voy a poner un ejemplo de una feria que es la Fruit Attraction en Madrid, que es especializada en lo que es las frutas y verduras, ¿no? Es la segunda feria a nivel mundial después de la Fruit Logística en Berlín. Esa feria se convierte en virtual y nosotros apoyamos a las empresas. Hicimos una difusión brutal, creamos lo que era el stand de Canarias, porque era una feria virtual donde invitamos a las empresas a subir todo su material, podían tener reuniones B2B en el marco de la plataforma. Bueno, pues fracasamos estrepitosamente. Todavía no sabemos. Es verdad que el coste era de 4.000 euros la participación. Nosotros apoyamos a la empresa con 3.000 euros, con lo cual la empresa solo tenía que aportar 1.000 euros y participaron 4 empresas en una feria tan importante que, bueno, la presencia española era siempre brutal, ¿no? Brutal, y Canarias en especial también. Y nos hemos encontrado con esa situación y que quería saber si ustedes tienen algún tipo de explicación, porque sinceramente no acabamos todavía de encontrar los motivos, ¿no? Ahí, es verdad que se decía que, bueno, que el tema virtual, la gente no lo conoce. No sé, Luis, quería saber tu opinión sobre este tema. Yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, una de las razones creo que puede haber sido que fuese demasiado pronto intentar digitalizar compañías cuando a lo mejor había recién comenzado todo lo que está ocurriendo con el COVID, por lo cual el primer sentimiento que he tenido cuando lo has descrito es, oye, es que a lo mejor era demasiado pronto para estas compañías y no sabían con qué se iban a encontrar en el futuro, por lo cual no estaban apostando tanto por el digital como a día de hoy, a 26 de enero de 2021, a lo mejor han abierto más los ojos, han visto que esto va para medio largo plazo y a lo mejor habrían tenido una participación mayor. Por otro lado, lo que también veo es que la gastronomía es un sector, y nos lo dirán los de WeCook, muy físico. Es muy difícil, yo creo, crear un evento con el objetivo de crear relaciones sin poder probar el producto que vas a comprar. En nuestro caso vendemos software, es decir, podemos probar el producto sin problema y te lo monto en media hora y ya lo estás probando, te creo un usuario, pero gastronomía virtual, digital, yo creo que ahí tenemos un reto que tendremos que ver cómo podemos llegar a superar. Y, por ejemplo, yo, si me pusiese en la piel de la organización, habría cogido y hubiese hecho un envío de cada uno de los productos, un test de cada uno de los productos a cada uno de los participantes del evento, para que cuando tuvieses una reunión con una persona que está hablando de su producto, puedas probarlo delante de esa persona, por ejemplo. Aunque a nivel de logística fuese mayor trabajo, creo que de esta manera pues podría haber tenido pues más éxito a lo mejor, ¿no? Me lo invento, una feria de quesos. Hostia, vete a montar una feria de quesos online, ¿no? Pues que reciba un paquete o lo que sea, pues con cada uno de los quesos que voy a poder probar, ¿no? Pero bueno, insisto que creo que en este caso, yo creo que el motivo principal fue que era muy temprano, no sabían lo que iba a ocurrir, ninguna empresa sabía lo que iba a ocurrir en los siguientes meses, pero estoy seguro que
en la próxima edición, y con esa ayuda donde estáis además pagando el 75% que estáis aportando, estoy seguro que vais a tener pasiones, ¿no? No sé si Wiku quiere decir algo, Olga. Bueno, Carlos. Olga, sí. Sí, en este caso, pues quizás comparto con Luis lo de, bueno, que quizás ha sido muy, muy pronto, ¿no? La organización de, al final, bueno, yo recuerdo haber hablado con Javier Lugo de Proesca, bueno, pues estamos pensando en asistir a ciertas ferias, de manera, pues esto, las ferias se han cambiado más a la parte digital, pues porque al final, en realidad, pues el sentido que tienen es fundamental, ¿no? Para el tejido empresarial, el hecho de que, bueno, que esa conexión, ese networking que se genera es pararlo de golpe en un año como este, pues tampoco me parece bien que en realidad se haya tomado la iniciativa de hacerlo digital, pero es verdad que quizás esto es un proceso en el cual tienen que adaptarse, tienen que también un aprendizaje de unas ferias y otras. Y en sí, pues, las empresas que en realidad tenían la oportunidad de haber aprovechado, ¿no? A través de Proesca, de poder tener presencia ahí, quizás, bueno, pues también sería ideal de ver cuáles fueron las principales barreras que tuvieron para no dar ese paso, que, bueno, al final les ayudáis con un gran importe, simplemente tienen que poner esos 1.000 euros, pero sí es verdad que sería ideal de conocer su feedback, ¿no? El motivo por el que no dieron ese paso. En sí, es una situación un poco, yo creo que también a todos nos ha cogido pues un poco descolocados, ¿no? La situación del COVID, yo creo que para 2021 pues estaremos un poco más preparados. Al final hay que mover hacia adelante, no podemos estar parados y todas las empresas tendrán que unirse. Entonces, quizás en siguientes ediciones pues haya mejor participación, a lo mejor conocer más, ya que tenéis el contacto tan cercano, porque bueno, yo de haber estado en Proesca conozco cómo trabajáis y bueno, al final es ver un poco pues, el motivo por el que no dieron ese paso. No sé si a lo mejor por la comunicación, yo entiendo que no, o sea, al final se habrán enterado de que dais esa facilidad y bueno, a lo mejor estaban a la expectativa de otras tomas de decisiones internas como empresas. O sea, al final es ver un poco en sí cada caso y bueno, sacar una idea general un poco pues a raíz de esas experiencias, ¿no? Pero vamos, que esperemos que siguientes ediciones al final nos también a esta parte de, ¿no? Estas ferias que se realizan de manera virtual y bueno, también pensar que aportan mucho potencial, ¿no? Que al final lo que interesa es ese contacto. Estoy con Luis en lo de, bueno, es verdad que la parte de gastronomía, ¿no? El hecho de que no pruebas el producto, buena idea esa parte de dar ¿no? de dar a probar, pero bueno, que al final lo fundamental es trabajar la visibilidad de las empresas, de la marca y bueno, en sí las ferias en sí dan bastante visibilidad, generas contactos, al final no se debería de perder esa parte, ¿no? Porque realmente es fundamental, ¿no? A nivel como estrategia, ¿sabes? Introducirlo en tu estrategia comercial. No sé si Carlos quiere aportar algo más. Sí, solo una cosa en línea con lo que decía Luis. Es verdad que, bueno, el sector gastronómico, de restauración, alimentación, pues tú partes de una parte experimental también, ¿no? De probar el producto, de saber a qué te estás enfrentando. Pero aquí hay, pues, dos maneras también de enfocar las cosas y también dos líneas en las que trabajar, ¿no? De una parte estamos hablando de una feria, montamos una feria para exponer nuestros productos, en las que ciertas empresas puedan tomar decisiones estratégicas. Entonces ahí sí que pues el poder probar y ver el producto pues va a ser una parte importante. Entonces puede haber sido una barrera el haberla organizado virtual, pero pueden generarse también relaciones para luego, oye, pues si generamos un contacto, te envío muestras para que puedas probar, puedas analizar nuestro producto. Y por otro lado está la parte de, si hablamos más de producto de alimentación, más hacia consumidor o restauración, pues el consumidor también, una fotografía muy atractiva en redes sociales me incita
a que quiero probar ese producto y lo quiero comprar, ¿no? De ahí que el delivery marketing, todas estas posibilidades que podamos explotar a nivel digital, nos van a llegar a que el consumidor o futuros clientes potenciales puedan comprar nuestros productos sin necesidad de haberlos probado antes, ¿no? Llevar a cabo pues una estrategia de contenido adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que creo que comparto con Lavín la opinión en el que hay unas barreras que superar y otras oportunidades en cuanto a conquistar a futuros consumidores, ¿no? Bien seas un restaurante, bien seas un hotel, ¿no? O vendas un poco una experiencia, ¿no? Al final, que son un poco los sectores que nosotros nos enfocamos. Ahí creo que pueden haber oportunidades también a nivel digital sin necesidad de haber previamente consumido el producto o servicio, ¿no? Pues muchas gracias. No, Luis, has dado en el clavo. Decía, bueno, igual en el ámbito gastronómico habría que haber enviado productos y tal, ¿no? Bueno, pues nosotros lo hicimos ya al final del año. Cuando vimos lo que pasó, pues montamos una misión, una especie de misión empresarial, tanto de vinos como de productos de todo tipo, ¿no? Quesos, mojos, etcétera. Y lo que hicimos fue primero enviar productos a Suecia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido. Previamente habíamos identificado distribuidores, importadores. Esta gente, estos señores recibieron sus cajas previamente. Después hicimos una especie de degustación o de cata de vino en streaming con un Master Wine, con lo cual ya los importadores tenían el vino en su poder cuando el Master Wine hizo la cata de los distintos vinos canarios, ¿no? Eso nos ha ayudado muchísimo, ha abierto muchísima, ¿no? Interacción entre nuestras bodegas y los importadores. Y igual lo hicimos después con un chef, en este caso con el de Texeda, que hizo, ahí sí tuvimos que grabarlo porque no podía cocinar a la vez que explicaba las distintas, ¿no? posibilidades que los productos daban. Y la verdad que ha funcionado muy bien. O sea que Luis, más o menos, está claro, aunque yo tengo mis dudas, porque en el tema textil, que también se dice, ¿no, Carmen, que hay que probar las cosas para poderlas después comprar y que si no te los pruebas, pues no. Ahí tenemos la app de Zara, que se ha convertido en un canal de venta brutal. Sí, es verdad sí. que muchos dicen que van a la tienda primero, miren, y después compran. Pero no la hace app, falta. ¿eh? No, No hace no falta, creo que ¿no? hace ¿Cuál falta. es la experiencia de ustedes, por ejemplo? Incluso yendo a ferias y estando presencialmente en un sitio, la gente lo único que quiere es conocerte cuando van a verte, quedarse con una primera impresión. O sea, tienes que tener muy buena fotografía o algo muy especial, algo, no sé, una muy buena decoración, algo que diga lo que tú eres y lo que tú haces, y después ellos ni se prueban, ni hacen, ni te piden catálogo, ni nada, todo viene después. Correos, buenos contenidos, fotografía, todo. Pero no hace falta, o sea, para comprar, la gente quiere probarse la ropa, pero no ni en ferias, ni en tiendas sabiendo de que tú lo puedes devolver. Perfecto. Y ahora que tú, volviendo al tema de las ferias virtuales y el problema que tuvimos nosotros con el sector hortofrutícola, creo que por primera vez vas a asistir a ferias virtuales de tu sector, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo vas a afrontar? O sea, ¿cómo piensas preparar? ¿Tienes un periodo de preparación previa? ¿Analizas, como dice en este caso Luis, haces el market research, ¿no? Haces un estudio de posibles distribuidores? Ya o sea, hay una hecho. preparación previa que hay que siempre realizar, ¿no? Es muy importante, ya eso ya está hecho, ya este fin de semana ya entré dentro, ya tengo la membresía y ahora es empezar a mirar a ver qué contenido es el que quiero yo mostrar para poder hacer citas con las personas que yo previamente escribiré. A su vez, en esa feria virtual la organiza la comercial de una feria de Nueva York. Y ella ya tiene una cartera de clientes muy, muy extensa. O sea, de que entre lo que ya la feria me aporta y lo que yo he buscado, creo que puedo conseguir buena clientela. Pues muy bien. Quería tocar un tema de los marketplaces. Bueno, aquí hay una pregunta antes de seguir. No sé si lo están leyendo todos los ponentes.
La internacionalización es una palabra que tiene baja búsqueda. Cómo generar conversación, cómo preparar un tópico clúster al momento de plantear una estrategia inbound para un servicio de marketing de internacionalización. ¿Qué palabra recomiendas? Pues Luis, no sé si esto va para ti. Bueno, yo creo que la pregunta es un poco abierta y Carlos y Olga, que son los expertos en marketing aquí, pueden ayudar un poquito mejor, pero yo sí puedo poner mi granito de arena, diría que si voy a crear una compañía de internacionalización específicamente, como bien dices, internacionalización es una palabra clave muy genérica, por lo cual lo que recomiendo es especialización. ¿A qué tipo de compañías te quieres dirigir? Bueno, invento. Oye, quiero ayudar a software que venden básicamente a compañías de e-commerce. Pues, oye, ¿cómo conseguir clientes e-commerce en España? ¿Cómo lograr que los e-commerce managers te hagan caso en España? Pues contenido de este tipo más específico a los sectores o básicamente nichos a los que te quieras dedicar, pero bajaría un poco lo de internacionalizar de modo genérico y me centraría en 2 o 3 nichos a lo mejor, incluso en uno si puedes y le daría, pisaría el acelerador en un único nicho primero y a partir de ahí sacaría el resto de nichos. Y esto en compañías, pues me lo invento, como Amazon, por ejemplo, os doy un ejemplo, no sé por qué no paro de repetir la palabra ejemplo, pero Amazon comenzó vendiendo libros únicamente y luego empezó a expandir el resto de categorías, por lo cual si quieres montar una empresa de internacionalización, empieza por una categoría de clientes y luego sigue incrementando esa categoría según vayas aprendiendo y avanzando y posicionándote, ¿no? Carlos, Olga, no sé si queréis aportar algo, que sois los expertos aquí. Yo más rápida en quitar el micrófono. En sí, bueno, pues al hilo de lo que comentas, la especialización, o sea, por experiencia de WeCook en sí, nosotros, y lo comentaba antes, o sea, nosotros nos hemos especializado en eso, en hostelería, alimentación y turismo. Pues lo que comentaba antes, si realmente tú estás interesado en una agencia de marketing y estás interesado en, oye, quiero especialistas en mi sector, ¿no? Entonces, realmente nosotros hicimos esa apuesta inicial. Queremos especializarnos porque agencias de marketing hay muchas, agencias especializadas en gastronomía menos, ¿no? Entonces, es una manera de diferenciarte, ¿no? Con respecto al resto. Entonces, en realidad lo que hay que pensar es qué términos de búsqueda hace mi público objetivo, mi cliente potencial. Oye, pues, no, es verdad que a lo mejor marketing de internacionalización, pues no lo va a buscar, sino a lo mejor va a buscar cómo puedo vender a nivel internacional o en el exterior, o cómo puedo vender mis productos. Hay que hacer un análisis de keywords y estudiar todas las búsquedas que tiene cada una de ellas, si son bajas o altas, ponderar las que más especializadas sean, no ir a keywords cortas, sino quizás que sean más largas, donde, bueno, pues al final pensar cómo me van a buscar. Inicialmente en la estrategia de marketing que aplicaríamos sería eso, o sea, cómo me pueden localizar y, bueno, pues al final trabajar bastante la web, trabajar el blog, que nosotros también, eso es una parte que no lo habíamos dicho hasta ahora, pero nosotros trabajamos muchísimo el contenido. Siempre estamos trabajando diferentes tipos de keywords, creando artículos. No creamos artículos para otras agencias, creamos artículos para nuestros clientes. ¿Sabes? No quiero crear artículos técnicos que mi cliente objetivo lo va a leer y no se va a enterar. ¿Sabes? Ya para eso estamos nosotros, se lo explicamos. Sino realmente, oye, pues, ¿qué tipo de inquietudes pueden tener? Van a buscar en Google, vamos a aparecer nosotros. Luego siempre es eso, trabajar bastante las keywords objetivos nuestros, las fundamentales, pero siempre hay unas secundarias que bueno, que siempre van a facilitar, pues, que consigamos tráfico en nuestra web y, bueno, que posiblemente termine en un contacto, ¿no? En un lead. No sé si Carlos quiere aportar algo más. No, bueno, en línea con lo que estabas diciendo, es lo que principalmente hacemos y aquí solo como apunte o como oportunidad, pues es donde buscamos la especialización. Si en el servicio en concreto que quiero
internacionalizar o ayudar a las empresas o en un país en concreto, ¿no? Depende de qué tipo de empresa de internacionalización quiera hacer, porque a lo mejor te puedes concentrar en, mira, yo soy experto en internacionalizar el mercado de Chile, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues intentarás posicionarte para ser una empresa referente en este sentido, o pues tengo un servicio, un producto concreto y ayudo a las empresas a internacionalizarse, y a partir de ahí trabajar todas las keywords como ha dicho Olga hasta ahora, ¿no? Nos quedan 10 minutos, me avisan, nos quedan 10 minutos para concluir. Yo no sé, Gloria, que estamos muy focalizados con todo el tema de venta de productos y por supuesto, Canarias también tiene muchísima venta de Perdona, servicios. Pedro, es que creo que a Gloria la hemos perdido, no la ¿Hemos veo por aquí. perdido? Pues nada, quería saber un poco la opinión de cómo el tema en el ámbito de las licitaciones, que es un factor clave también para lo que es la ingeniería que ellos desarrollan, ¿no? Bueno, yo simplemente quería comentarles, no quiero meterme aquí no he traído una presentación sobre las herramientas de apoyo que me pedían también que comentara. Está claro que la digitalización ha llegado para quedarse, por eso he sacado mucho el tema de cómo va a afectar, incluso nos planteamos si las herramientas tradicionales van a volver, si algún día las misiones empresariales presenciales, ir a un país, ir a Ghana, ir a Costa Marfil, acabamos de hacer misiones virtuales a esos países, donde nos hemos reunido empresas canarias con empresas de esos países, ganesas, costamarfileñas, pues sin ningún tipo de problema, a través de Internet, o sea, misiones virtuales, webinars muchísimos, y estamos planteándonos si realmente volveremos a las vías tradicionales, ¿no? Nosotros, desde la Dirección General de Promoción Económica, han sacado, bueno, veo que Gloria ya volvió, pero bueno, terminar con esto, hemos sacado el Canarias Aporta Digital, ya estaba el tradicional, con las herramientas típicas de apoyo para ir a ferias, también para dotarse de las personas específicas que comentaba Luis, o sea, hay fondos para apoyar con el 50% el que las empresas se doten de personal cualificado, que sepan idiomas, que sepan cómo coger un teléfono y cómo enfrentarse a una venta internacional. Es una parte muy importante del Canarias Aporta, y con el Aporta Digital lo que hemos conseguido es que bueno, las empresas también puedan dotarse y puedan adaptarse a la digitalización de cara a los mercados exteriores, ¿no? Acabamos de terminar una convocatoria que están ya las empresas hasta junio ejecutando, pero volveremos a sacar una en breve. La verdad que hemos tenido una aceptación importante, un nivel de solicitudes muy elevado, que creemos que cada vez va a ser mayor y que acabará, pues, de alguna forma absorbiendo los fondos del Canarias Aporta tradicional. Y bueno, quería saber simplemente si las empresas conocen estas herramientas, las que están aquí hoy con nosotros, o si las han usado. Sé que alguna ha pasado por el Canarias Aporta, como puede ser el Litoral, ha pasado por el Aporta tradicional. Y bueno, yo no sé, Gloria, igual podría ser una oportunidad. ¿Cómo te ha ayudado este tipo de herramientas, pero incluso para las licitaciones? Que decía antes que no estabas, que las licitaciones creo que para el Litoral ha sido o es una herramienta clave, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, disculpad porque estoy teniendo ahora problemas con la conexión y me va y me viene. Espero que ahora se mantenga. Sí, nosotros, desde luego, una de las vías que tenemos para la internacionalización, que no la única, pero sí una que exploramos mucho, es el campo de las licitaciones internacionales. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros contamos con una suscripción en un buscador para poder acceder a información a nivel de todo el mundo, desde donde podemos, pues por filtros, hacer las búsquedas que nos interesen, pues por temática de proyectos, por importe de proyecto, por país, región, ¿no? Lo tenemos ya muy sistematizado, muy acotado nuestro mercado, nuestro negocio, donde está. Y sí que competimos mucho a nivel internacional y a nivel nacional también mucho, ¿no? Sí es cierto que
creemos y la experiencia que tenemos ya de hace varios años de trabajar con estos organismos multilaterales, que son los que pues, conceden los fondos a los países generalmente en desarrollo para ejecutar proyectos, lo principal muchas veces es conocer bien a esta entidad, que es el organismo multilateral, que es el que financia el proyecto, pero luego ir un poquito más allá, no quedarnos solo en esa licitación que se está concursando, sino conocer un poco el contexto de ese contrato, ¿no? Conocer bien el macroprograma dentro del cual se enmarca esta licitación, con un objetivo. El objetivo final es hacer una muy buena propuesta y solo podré hacer una muy buena propuesta cuando conozco muy bien la necesidad del cliente, ¿no? Para nosotros es fundamental esa información, tenerla muy empapada. Y luego creemos que la competencia es enorme, es elevadísima. O sea, esto, pues nos damos cuenta que si nosotros estamos concursando en Ecuador, cualquier empresa en cualquier parte del mundo puede estar concursando también en el Ecuador. Con lo cual, es el éxito o el porcentaje de éxito en las propuestas que se presentan es pequeño. Esto lo hemos aprendido con los años, que nos presentábamos a un montón de concursos y dejábamos muchos esfuerzos. Ahora, en realidad, analizamos bien los concursos. El primer análisis es el que os decía al principio, conocer realmente la necesidad del cliente y si nosotros le podemos dar una solución de calidad. Y luego conocer muy bien los requisitos de la convocatoria, el perfil del equipo de trabajo, sobre todo en estas licitaciones internacionales, es donde los evaluadores al final pueden determinar tu solvencia técnica, ¿no? Se van a fijar mucho en esa memoria que presentes, pero muchísimo en el equipo de trabajo. Y luego en la experiencia. Hay que saber contar bien qué es lo que hacemos, porque a veces un proyecto que nosotros creemos que va a validar esa experiencia que el cliente pide, resulta que él no lo entiende así. ¿Pero por qué? Pues porque no lo he sabido contar. Entonces, las propuestas hay que trabajarlas. Muchas veces hemos todos pecado, ¿no? El hacer un poco el copy-paste e intentar tirar de una propuesta y adaptarla a este otro concurso y no. Creemos que requieren de esfuerzo de análisis, de realmente comprender qué están pidiendo, cuál es la solvencia que exigen y cómo yo puedo demostrar en ese mercado tan competitivo que puedo llegar a una oferta técnica buena y una oferta económica también competitiva, ¿no? Es un mundo, vamos, que siempre hay por explorar, pero para nosotros la clave es conocer bien quién es el cliente, conocer bien su necesidad y conocernos a nosotros bien para saberlo contar, ¿no? Y realmente justificar bien esa solvencia. Perdona, Gloria, te preguntan por aquí, por el chat, porque Pedro sé que no lo puede ver, ¿qué portal usan para las licitaciones? ¿Es un servicio o buscan en Internet simplemente? Buscamos prácticamente en todas las páginas web de los principales organismos multinacionales, ¿no? Multilaterales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, World Bank, ¿no? Todo lo que son los grandes organismos multilaterales. Pero sí que contamos con una herramienta que pagamos, no es un coste muy alto, pero bueno, a nosotros nos vale la pena, nos da acceso a un montón de licitaciones, que es Development Business. A nosotros nos está funcionando muy bien, nos permite hacer filtros y, vamos, es mi herramienta de trabajo, la uso aún hoy. Suelo hacer consultas 2 o 3 veces a la semana para que no se nos escape nada y es una muy buena herramienta. A nosotros nos funciona bien. Oye, pues yo no quiero seguir alargando esto, pues nos comentan que ya han pasado los 10 minutos. Agradecerles a los ponentes, pues la verdad que ha sido muy interesante la aportación de cada uno de ustedes. Creo que hemos tocado distintos palos, se me han quedado pues la mitad de las preguntas que tenía previsto, pues no lo hemos tocado. Se me queda en el tintero los marketplaces que están ahora emergiendo como churros, como si me permiten la expresión, y creo que bueno, podemos correr el riesgo de que, de que inundemos el mercado con excesivas herramientas que al final pues hagamos inversiones muy potentes y que pues no puedan salir adelante, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que llevaría solo un evento, ¿no? Lo dejo ahí. Agradecer al Cabildo y a Infecar que nos haya dado la oportunidad de pasar un rato agradable hablando de internacionalización y nada más. Agradecerles también a todos los asistentes que nos hayan aguantado estas, no sé si hemos llegado a las 2 horas y nada más. Y ver si nos encontramos pronto en otro evento como este. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.